Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de Nivel Oculto. Yo soy Alejandro Cáceres y me acompaña, como es habitual, Clara Doña. ¿Qué tal estás, Clara? Hola Alex, muy bien, ¿y qué tal tú? Yo bien, de hecho, que sepas que tenía preparada una entradilla en la que decía que no nos acompaña Clara Doña porque no sabía si ibas al final poder venir hoy. Y ya estaba yo temblando, sudando, en plan, a ver qué digo, no nos acompaña Clara, o sea, que ahora hablaremos de Sí, que nos sí. acompaña más gente muy guay, ¿no? Pero ya estaba yo como perdido, porque esta frase es lo típico que ya dices de como un robot de forma automatizada, le doy al play y la frase salta sola sin que mi voluntad interfiera. Entonces tenía que poner el esfuerzo de modificarla. Pero bueno, estamos bien. No, estamos bien, además. A mí no me da pena estar aquí, pero como que hay una parte de mí que siempre no le importa perderse el programa porque quiere decir que luego lo puedo escuchar, porque yo no me escucho si estoy yo, pero quiere decir que lo hubiera podido escuchar, ¿no? Como una oyente más que me encanta. O sea, los programas en los que no he estado me los he fumado muy, muy alegremente, pero si estoy no lo puedo escuchar. Entonces, bueno, una Bueno, cosa pero por lo la otra, vives, ¿no? Sí, lo sí, vives. lo vivo, lo vivo. Y como decía, Clara Doña habitualmente está aquí y hoy también está, pero nos acompaña más gente. Por un lado, otro habitual, Javier Alemán. ¿Qué tal estás, Javi? Pues aquí sobreviviendo al cambio de hora con niños en casa, Bueno, pues no teniendo a nadie. ese es el Pero New Game Plus, ¿no? El cambio de hora, pero con hijos. sí, pero New Game Plus sueles llegar como con mejores ítems, con más nivel, con más hechizos, ¿no? Y yo con lo que llego es más calvo y con más canas, ¿sabes? que es un poco el New Game Minus. Pero bueno, aquí estoy. Bueno, pero nada, me alegro de que estés, de hecho, 2 programas consecutivos, ¿no? Porque a veces vienes como más alternado, pero esta vez han sido 2 programas consecutivos. Yo creo que si vengo al tercero va a pasar algo muy malo, ¿sabes? Como va a haber alguna movida cósmica, así que no sé si aparece para el tercero, ya veremos. Bueno, yo por mí ya sabes que todos los que quieras venir vienes sin casi tener que preguntar. Y aparte de Clara, aparte de Javi, hoy tenemos un amigo, muy amigo nuestro, que nunca había venido al programa. No, sé que alguna vez lo escucha y tengo muchas ganas de anunciar que está con nosotros Rubén Navajas. ¿Qué tal estás? Hola chicos, ¿qué tal? Pues muy ilusionado de estar aquí, la verdad. Pasar de ser oyente de nivel oculto a poder participar aquí en el programa, poder hablar de jueguitos, la verdad es que me hace una ilusión tremenda. Estar también muy bien acompañado con vosotros, la verdad. Es verdad que el programa de hoy surgió de un hype compartido entre tú y yo Sí, por un juego, ahora hablaremos de todo esto. Luego eso ha evolucionado de muchas maneras, pero tengo muchas ganas de que lo hablemos porque como hablábamos antes fuera de micro, ese tiempo que ha pasado también ha ayudado a que asentemos nuestras ideas y creo que sigue siendo muy guay hablar de esto, pero vamos a hablar de más cosas. Y lo que quería decir también, antes de que entremos con toda la morralla, que bueno, este programa no va a ser tanto un programa temático como hacemos algunos, sino que va a ser otra vez un programa de hablar de juegos porque estamos en el año de uno de los años más salvajes de lanzamientos de videojuegos que recordamos. Pero antes de entrar en eso, quería aprovechar primero para felicitar a nuestros amigos de la revista. Bueno, ¿revista o seguís enfadándoos por decir revista, Clara? Yo no me enfado. ¿Qué es Sí, sí, se entonces? enfadaba por decir revista. Era como proyecto editorial o no sé qué movida, ¿no? Pero Ah, bueno, bueno, conmigo di revista, no te bueno, que preocupes. la gente está diciendo, ¿de qué coño hablas? La revista Loop, que ha conseguido alcanzar su objetivo de Kickstarter, entonces queríamos felicitaros. Clara, por ejemplo, participa en el proyecto, también Mariela, que nos acompaña aquí todos los meses también. Y bueno, que también íbamos a dedicar una parte de este programa a hablar de eso para intentar empujar también que la gente que nos escuche, que ya conoce el proyecto, pues se animase a participar en la campaña. De hecho, si no me equivoco, todavía quedan unos días. Lo único que no sé qué día saldrá el podcast y en función de eso, cuando terminará la campaña. Creo que me dijo Fernando Porta, que terminaba el día 3, si no me Sí, equivoco. creo Entonces que sí. igual, si yo consigo que esto se publique el día 31 más o menos, al menos por lo menos en privado y luego ya en público, yo creo que habrá algún hueco para que todavía os apuntéis a la campaña y creo que habéis puesto como unos stretch goals que se dicen, ¿no? Como unos Sí, objetivos de final de campaña que, oye, si se consiguen, pues mejor que mejor, pero qué bien, ¿no? Qué tranquilidad que ya podamos decir que se ha conseguido la campaña. sí, sí, siempre es una cosa que da mucha ansiedad y este crowdfunding ha sido muy extraño comparado con otros años. Creo que
yo no soy economista ni tengo idea de las fluctuaciones sociológicas de la peña aportando dinero, pero me da la sensación de que realmente este año como que se ha visto que hay un apoyo ya como real al proyecto, ¿no? Que se ha conseguido mucho en muy poco tiempo y lo único que faltaba era la gente que se está esperando a final de mes cuando le entra la nómina para apoyar. Pero sí, es algo... Yo flipo, la verdad, siempre. Me meto en la página de Berkami y me hace una ilusión muy extraña, ¿no? Porque es algo mío, pero no es solo mío, ¿no? Pero bueno, también recordar que si este podcast sale y la campaña ha acabado, que no creo que seguirá ahí y hay stretch goals, como has dicho Alex, que conseguir, que son cosas como, perdón, mejor remuneración o más páginas a un librito de Elige tu propia aventura que vamos a hacer. Recordad que también podéis meteros a la página de Game Report y ahí tenéis todas las loop, ahí podéis comprar números pasados de loop individualmente, o sea que sin que no haya llegado a apoyar en la campaña siempre puede comprar la loop, que además estamos en algunas librerías como La Central en Madrid y Barcelona, así que bueno, que no hemos llegado, quiere decir que vamos a escribir loop 6 y loop 7, pero vaya, que la loop se puede seguir comprando aunque no estemos en campaña activa. Sí, 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 totalmente. O sea, al final, yo creo que mucha de la gente que escucha Nivel Oculto conoce el proyecto y lo apoya desde hace tiempo. Sí. Pero bueno, nunca se sabe. Siempre hay alguien que todavía tiene que dar el paso y lo va a poder hacer tanto en el final de la campaña como después, como dices, nunca una cosa no quita la otra. O sea, hay un montón de números muy Exacto. buenos que ya existen y de hecho puede servir para que si alguien tiene dudas, puede cogerse uno de los primeros números de Loop, leérselo, ver qué tal y eso le puede motivar para seguir con los demás. Entonces, eso siempre está abierto ahí y ya sabéis que podéis hacerlo. Exacto. Pero bueno, dicho esto, vamos a pasar al tema principal. Y no tenía muy claro qué orden seguir, pero bueno, creo que lo que vamos a hacer es primero hablar de ese juego que parece como misterioso, en realidad es muy conocido, que dijimos, de hecho, además es que el podcast anterior anunciamos cuál iba a ser, yo aquí haciéndome como el interesante, Sí. pero vamos, que se sabe perfectamente cuál es. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será, no? El GOTY, ¿no? El GOTY del año, que bueno, No. madre mía. Como le den el GOTY, te Bueno, juro bueno, No. oye, yo tengo pensamientos con eso, ¿eh? O sea, Joder, pues Bueno, yo te Rubén, juro ahora... que voy a buscar al Orejas este y le parto la cabeza, como le a este juego misterioso. A este juego que nadie conoce. Un poco, que... deberíamos no nombrarlo nunca y hacer... ¿se acuerdan Sí. de la peli del Ejército de las Tinieblas, no? Sí. Cuando Sí. el tipo va a decir lo de Clatu, Barada. Pues Eso deberíamos decir así siempre el nombre. Bueno, podemos hablar del juego y la gente como ir de... Ah, era ese. Un juego que, para empezar, está ambientado en el espacio. Ahí ya cerramos un poco la horquilla. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Que se supone que es de rol y aquí ya metiendo pullas, ¿no? Se supone que es un juego en el que puedes rolear. Bueno, ¿qué es Starfield? Vaya, ya sabéis cuál es. Y como decía, para introducir y tal, Starfield ha sido un juego muy extraño por cómo ha sido su marketing, cómo ha sido su lanzamiento, su recepción y sobre todo más allá de lo que pudieran haber dicho las revistas, que evidentemente hoy en día se considera que si un medio le da una nota por debajo del 8 o cercano al 8 a un juego es como valorarlo negativamente, cosa que no tiene ningún sentido. Pero más allá de lo que los medios pudieran decir sobre él, también ha habido mucha repercusión en lo que el público que ha jugado ha comentado sobre él. Y yo ya dije, y no voy a enrollarme mucho más en eso, que mi relación con los juegos de Bethesda es una pues particular, cada uno tiene la suya. Y es una relación que fue muy positiva en el pasado, porque a mí me marcaron mucho obras como Oblivion y como Fallout 3, y que fue degenerando según otros juegos no me gustaron tanto, y por eso cuando fue a salir Starfield yo no le tenía muchísimas ganas. Pero, sin embargo, gracias a esta, no sé cómo decirlo, maquinaria capitalista extrema que tiene Microsoft montada, al meter el juego en el Game Pass día 1, pues todo el mundo que teníamos dudas dijimos, no es lo mismo comprarte un juego del que tienes dudas y gastarte 60 euros que, o 80 ya, porque hoy en día cada vez lo suben más, que darle un botón de instalar en una plataforma que ya pagas la suscripción y ver qué tal. Entonces eso hizo que después, además del viaje en el que estuvimos en Barcelona por el Indie Dev Day, que todo el mundo comentaba sobre el juego y decían que había salido muy mal y luego es una pena que no esté aquí Mariela, le preguntaré cuando hagamos el nivel extra. Según el círculo de amistades de Mariela, el juego había salido muy bien, pero cuando llegamos a casa yo dije, venga, voy a instalármelo porque quiero opinar con mis propios criterios habiéndolo jugado. Y de esa primera partida, lo que descubrí es que el juego en realidad me estaba enganchando bastante.
que enganchar tiene muchos matices y podemos hablar de qué cosas buenas y qué cosas malas están asociadas a eso. Pero a mí me sorprendió porque yo esperaba, mi idea era como voy a empezarlo y luego ya veré si lo dejo, porque mi expectativa era que iba a jugar un poquito y lo iba a quitar porque me iba a aburrir tanto que no iba a querer seguir jugando y iba a empezar a jugar al Baldur's Gate, que era el objetivo mío real, ¿no? Quería jugar a ese juego de rol. Y el caso es que, bueno, no me quiero enrollar mucho, estoy aquí con un monólogo, pero el caso es que al final, pues eso, me encontré jugándolo mucho y disfrutándolo un montón. Por lo menos al principio, luego ya la cosa fue evolucionando. Entonces dije, pues voy a jugarlo entero porque no me está desagradando para nada. Es un juego muy disfrutable, un juego muy entretenido, voy a seguir jugando. Y en ese momento empecé a hablar con Rubén, que habíamos hablado en Barcelona, porque él ya había empezado a jugar un poco y él le pasó como, no sé si era al revés, y ahora comentarás, Rubén, que te empezó como gustando menos y luego ya te fue ganando. Entonces, en ese punto intermedio en el que nos encontramos, hablamos mucho sobre él porque estábamos disfrutándolo y bueno, y decidimos como que queríamos dedicar un espacio a hablar de él y por eso venías al podcast. Entonces, bueno, te doy paso ya después de mi monólogo para que nos cuentes tú cómo fue este proceso con Starfield y cómo lo viviste. Ya, la verdad es que la relación que he tenido con Starfield ha sido un poco trampótica. O sea, es que yo también soy muy fan de Bethesda. O sea, de todo, de Fallout 3 me lo he pasado muchísimas veces. Oblivion es uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Skyrim, no sé cuántas veces también me lo he pasado. Y yo con Starfield tenía mucho hype, la verdad. O sea, yo comparto un poco un poco como las sensaciones que teníamos todos de que se rumoreaba de que podía salir un poco rana el juego. Lo que pasa es que el tráiler este que hubo justo antes del lanzamiento, pues nos volvió un poco la ilusión. O sea, porque enseñaba un poco del juego, bueno, se enseñaba bastante del juego. Y no sé si fuiste tú, Clara, como que dijiste que se veía un poco como esas cosillas de Bethesda. De así de un poco de mamarracheo, por así decirlo, de Bethesda. Sí. Y yo la verdad es que estaba muy ilusionado con el juego. Lo que pasa es que es que el juego empieza muy mal. O sea, Bethesda, de lo mejor que tiene son los comienzos de sus juegos. Todos sabemos que el inicio de Fallout 3 es increíble. O sea, no hace falta decirlo. Además, aquí ya habéis hablado bastante de Fallout y tal. El inicio de Fallout 3, cuando sales del refugio y ves todo el páramo y no sabes muy bien dónde ir y tienes que averiguarte un poco cómo avanzar y tal, es increíble. Y bueno, y en general, todos los inicios de los juegos, por ejemplo, Oblivion con el tema de la prisión y luego salir al mundo exterior, Skyrim cuando abre los ojos, aunque sea un comienzo un poco meme ahora, a día de hoy, pero el comienzo de Skyrim a mí me encanta. Es Cuando increíble. cuando abre los ojos y no sabes muy bien dónde está el carromato, etcétera, etcétera, y aparece el dragón. Los juegos de Bethesda comienzan muy bien. Starfield no. O sea, Starfield tiene... O sea, creo que fue, de hecho, Javi, que dijo en Twitter que el inicio de Starfield... O sea, que tenía mérito que Starfield hiciese lo mismo que hizo Mass Effect 15 años después, pero peor. Pues mira, no me acordaba de haber dicho eso, pero es verdad que lo dije. Sí. Pero claro, no me acordaba de haberlo dicho porque es que es tan olvidable el principio de Starfield. Es muy olvidable. Que claro, mientras te oía, estaba intentando acordarme de cómo empieza Starfield. Y, joder, es muy malo el inicio. Sí, o sea, el inicio como que intenta seguir un poco los patrones, porque al final Starfield es un poco patrón copia y pega de todos sus juegos. Sí. Empieza un poco siendo el desconocido, como un don nadie, y al final acaba siendo un poco el héroe de tu mundo. O sea, básicamente control C, control V. Y lo que pasa es que empieza de una forma muy rara, porque empieza en una mina. Empiezas con una jefa que te está puteando 24/7, que además te llama topo, te dice, oye, que hay que picar piedra, tú, maldito vago, coge esa pistola láser y empieza a picar piedra, no sé qué, y yo en plan, ¿qué me estás contando?
Y bueno, tampoco para entrar en spoiler, bueno, no sé si el inicio de este juego se considera spoiler, pero básicamente que ese cambio radical que te hace ya meterte en la aventura, básicamente es oye, ¿ves ese objeto brillante que hay a la vuelta de la esquina? Mira, ¿por qué no vas tú y lo tocas a ver qué pasa, ¿sabes? Y es un poco meme, o sea, el inicio es muy trambótico. Mm. Y, o sea, yo le he estado dando vueltas un poco a por qué pasaba esto y de por qué el comienzo de Starfield, o a lo mejor porque a todos nos ha chirriado muchísimo. Yo después de jugar a Starfield dije básicamente que era lo peor que había hecho Bethesda en su vida, o sea, lo que es el inicio en sí. Y yo creo que tiene que ver mucho con la presentación del mundo. Os quiero decir, yo entiendo que la idea de empezar un poco bajo tierra, luego salir un poco a la superficie y ver que estabas como en una especie de mundo desconocido y luego coger una nave y empezar un poco a hacer el tema de la exploración, del sistema de navegación, de tener como un poco la galaxia delante de ti, a mí sobre el papel me parece una idea muy potente. Mm. El problema es que es aburrido. Sí, es muy largo, o sea, y además tiene un tutorial muy trambótico, es muy largo el tutorial, te mandan a hacer cosas que realmente no te apetece hacer, como irte a literalmente pegar tiros, no te dejan nada de exploración al principio, está todo como muy Sí, encorsetado. y sobre todo, ¿no? Que es como, tienes todo el espacio por delante para ti, pero primero vete a matar a estos piratas y luego abúrrete 10 horas y luego ante la maravilla de la exploración espacial que no tenías que inventarte nada, te bastaba con copiar vilmente a No Man's Sky, a lo que te dedicas es a saltar de menú en menú para Sí, explorar el espacio y es como, joder, estás convirtiendo en un acto burocrático, yo creo que la última maravilla que le queda a la humanidad, porque al final el planeta Tierra, vale, queda la fosa oceánica, ¿no? Pero no me acuerdo quién decía que la Tierra era la cuna de la humanidad, pero que en algún momento la humanidad debería salir de su cuna y adentrarse en el universo. Y la manera aquí de adentrarse en el universo es pura burocracia, puro, vale, le doy a este menú, pimba, pimba, vale, ya estoy en el siguiente planeta. Y es como, uff, de verdad que, o sea, no había nadie ahí sentado para decirle al equipo, chicos, guay los misterios del espacio, pero puede ser con un 50% menos de menú. Sí. y además que es muy confuso el menú. O sea, a mí me costó mucho habituarme porque como que tenías que darle a Start, luego tenías que irte a misiones, luego a la misión activa le tienes que dar a abrir el mapa del universo y ahí te lleva automáticamente al planeta, luego tienes que darle a la X para viajar rápido. Tienes como unos 4 o 5 submenús ahí que te hace, o sea, que al final la experiencia de usuario es trambótica. Y me da rabia porque al final lo guay de Bethesda, de sus juegos, es que sea todo muy orgánico cuando lo empiezas. De que empiezas un poco en la nada, pero de repente ves un mundo delante tuya muy grande y a lo mejor un camino como muy marcado de, oye, pues hay una ciudad a lo lejos, voy a ver qué tal. Y de Claro, esa ciudad pasas a una misión y de esa misión pasas a otra y de y ese así vas camino pasas a conociendo, otro. y así vas conociendo el mundo, ¿no? De hecho, Fallout Exactamente. 3 funciona así. Sales Sí. del yermo, o sea, del yermo de la Vault, ves Megaton y dices, hostia, voy. En, en Skyrim, que además es una de las mejores mazmorras, según llegas a Whiterun, Mm. ves un poco las ruinas estas de fondo y vas para allá. Es lo que dices tú, Rubén. Hmm. La propia invitación del mundo te hace adentrarte en él y los líos que generas al adentrarte en cada sitio, es un diseño muy, muy, muy orgánico, te hacen meterte más, pero aquí no. Aquí es De que, hecho, no, sí, perdón que te interrumpa, Javi, pero no es digo que que el mundo es aversivo para moverte. Perdón. da rabia porque, paradójicamente, uno de los mejores juegos, o dos, si queréis poner de ejemplo, porque todos están más o menos conectados, de los mejores juegos de mundo abierto que se han hecho en la última década, han sido juegos que se inspiraron en cómo Bethesda hacía sus mundos abiertos, que son Breath of the Wild y The Witcher 3, si queréis,
o ya luego Tears of the Kingdom, que miraron hacia Skyrim para saber cómo hacer eso de que el entorno te llamase a explorarlo de forma natural solo por ver cosas que estaban allá a lo lejos y ya lo llevaron a otro nivel, ¿no? En el caso de Zelda se habla mucho sobre el diseño de niveles en ese sentido. Entonces, es muy triste como por una ambición mercadotécnica, porque es que no tiene como otro sentido de decir, sabemos que este juego vamos a darle mejor marketing o vamos a crear más hype. Si vendemos esta idea de la expansión y de la infinitud de lugares que vas a poder visitar, mejor que si decimos que vamos a hacer un sistema solar muy bien hecho, vamos a tomar el camino de hacer esa idea o meter esa idea en la cabeza de los jugadores y las jugadoras de que el mundo va a ser infinito para luego no cumplirla. Y, por ejemplo, tú decías, Javi, y es una cosa que todos pensamos, ¿no? Es que nadie se dio cuenta de que eso estaba mal hecho porque lo estaban haciendo. Y yo creo que tiene que ver con que hoy en día que un juego sea bueno o malo ya no importa tanto. Lo que importa es que se lance, punto. El resto, lo que pase en medio hasta que el juego se lance, pues ya veremos. Pero el tema es que el juego tiene que existir y que no nos planteamos si vemos que está saliendo mal o bien, bueno, sí que se retrasan muchos juegos, pero retrasarlo aún más porque algunos retrasos no van a... O sea, los videojuegos, y lo digo por experiencia, cambios que pueden parecer mínimos tardan meses en aplicarse. Entonces, un juego de este calibre, retrasarlo meses, no sirve absolutamente para nada. De hecho, a veces soy más de la opinión de para eso sacadlo, porque los retrasos lo único que hacen es agobiar más el equipo, mantenerles explotados. Hay gente que piensa, no, es que al retrasar el juego los desarrolladores van a ir más desahogados para... No, van a estar puteados igual. Y el resultado es que el cambio es prácticamente inexistente. Entonces, tampoco la solución es retrasarlo un poco. Y el tema es que yo creo que en algún momento, claro que se dieron cuenta que no podían hacer eso que querían hacer, que no podían simplemente copiar a No Man's Sky y pues tiraron para adelante con lo que tenían y lo que tenían desde luego es insuficiente y es triste y es una pena que los motivos que yo creo que dieron lugar a que esas decisiones se tomaran pues no tienen nada que ver con que el juego saliera bien. Sí. Clara, tú... A ver, yo todo esto, el disclaimer enorme de no haberlo jugado, pero a mí lo que me da bastante rabia es el hecho de como cogiendo un poco lo que hablaba Rubén, ¿no? Y lo que os he escuchado hablar, lo que he leído por Twitter, que al final, y lo que, sobre todo lo que habláis del diseño, de, pues eso, del inicio, de las primeras misiones, de esa curiosidad que te llama, ¿no? De que no todo el juego sea un menú ni burocrático, como dice muy bien Javier Alemán, pero me da la sensación de que al final es una traición a la propia... No sé, no quiero decir aquí, tampoco soy yo Todd Howard, ¿no? Pero como a la propia filosofía de Bethesda y de los mundos de Bethesda, que me da muchísima rabia. O sea, a mí me da mucha rabia. Porque al final lo que yo entiendo también es que últimamente, y esto ya me voy a empezar a dar hostias a los mundos abiertos y a los juegos AAA, es que últimamente, y esto lo hemos hablado mucho en este podcast, si no haces un juego AAA que sea gigante, parece que es que no vale la pena, no merece la pena. Entonces, lo que tú decías, Alex, de que hubieran retrasado el juego, es que no creo que es una cuestión de retrasar o no, creo que es que el juego ya partió o muy al principio se tomaron decisiones de que este juego iba a ser un super AAA y por lo tanto tenía que ser un juego gigante. Y vuelvo a lo mismo, yo he dado mucho la turra, como obviamente es lógico para cualquier persona que haya jugado No Man's Sky, de que estando en No Man's Sky, Bethesda no quería permitirse hacer un juego más pequeño que No Man's Sky. Es que no se lo querían permitir y el problema es que se han traicionado a sí mismos, han traicionado lo que se supone que hace muy guay a Bethesda, toda su originalidad y todas sus lecciones sobre cómo hacer un buen mundo abierto y cómo llamar a la curiosidad y han traicionado yo creo que a mucha gente que ha dicho ¿qué cojones? Esto no tiene nada que ver con lo que yo esperaba que fuera a ser o con lo que a mí me ha gustado en otros juegos de Bethesda y yo creo que todo esto es culpa del capitalismo. O sea, como siempre. Pero es que de verdad, o sea, es que me da rabia, os escucho y me da rabia. Porque es que sé que no me va a gustar. Yo no quiero jugar a Burocracia Espacial 3.0. Javi, habla, por favor. No, es gracioso, pero si se quisieran dejar llevar por el capitalismo, bueno, entiendo que nosotros no somos el target, pero estoy seguro que si tú haces algún focus group antes de ponerte en la preproducción del juego, vas a encontrar ya hastío por los mundos grandes, por los mundos inmensos. ¿Verdad? Pero es que debe ser, ¿no? Sí, pero quizá no en la gran mayoría de gente. Hay que tener en cuenta, y esto lo hablo mucho con Juanma, que hay gente que juega el videojuego, y me parece súper respetable, su manera de relacionarse con el videojuego es el FIFA
y el juego tocho que salga en octubre, noviembre, diciembre y ya está. Y claro, a esa persona si le cobras 70, 80 euros por un juego, le vas a meter un palo gordísimo en el momento en el que no le dure 300 horas. Pero es que hasta Ubisoft ya muchas veces, el último Assassin's Creed, por ejemplo, se han dado cuenta que tienen a la gente enferma de la cabeza que no quiere jugar a juegos tan grandes y ya la publicidad de Assassin's Creed no le interesa a nadie. El último era como, es más chiquitito, es en un sitio más contenido, es en Damasco, que es muy bonito y el mapa es más contenido y te cobramos menos para jugar. Y me parece una estrategia mucho más ganadora que decir que va a haber 3.000 millones de planetas hechos de manera procedural y todos muertos, en los cuales hay 4 bases de piratas y 4 bases normales, y te vas a aburrir la cabeza salvo las misiones principales. Y si luego las misiones principales, la entrada al juego es la que es en este juego, de verdad, yo no puedo contribuir muchísimo más porque yo creo que he jugado como 12, 15 horas hasta que conseguí el primer zoom y a partir de ahí creo que fui luego al planeta de la gente que es de Texas y dije, Sí, vale, el que está un poco inspirado en Fallout, realmente. sí, Tiene totalmente. un airecillo. Sí, yo diría que es un poco, Starfly se llama la serie. Firefly, Firefly. creo, ¿no? Es un poco Firefly mal ese planeta, diría yo. Un poco sí. El Ya, caso... yo creo, perdón, Alex, que yo creo que al final Bethesda, imagino también lo que decir, ¿no? Por el tema del capitalismo y tal, y de que también nosotros estábamos con los cuchillos un poco afilados desde Fallout 4, porque Fallout 4 fue un juego que gustó, pero con sus muchos peros. Porque lo que pasa es que había un cierto público de gente que admiró como cosas de Fallout 4 que realmente también un poco traicionaban el espíritu de Bethesda, que es el tema de construir bases, de que fuera todo como muy mega enorme y tal. Y aquí Bethesda, en lugar de obviar un poco eso y centrarse un poco más en un mundo un poco más orgánico, por así decirlo, se ha centrado en hacerlo todo lo macro, cuando no tiene sentido que tengan 1000 planetas. O sea, yo, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando dicen que llevan 25 años haciendo este juego y yo, lo de los 25 años, la verdad es que no lo veo por ningún lado. O sea, es Bueno, que realmente es que no está... O sea, hay mucho vacío en este juego. Sí, porque no parece que hayan aprendido real, porque eso imagino que no es real, ¿no? Es una cosa como para decir que han aprendido, ¿no? Que todo Bethesda, todo lo que han hecho ha culminado en esto. Es que aún encima se vinieron muy arriba. Lo siento, pero yo sé que tienes que vender un juego, pero, buf, es que, Dios mío, ¿eh? Se vinieron muy, muy arriba con las comunicaciones también. Pero es que hoy en día me importa más eso que luego cómo sea el juego. Y de hecho yo, y por cerrar ese capítulo, pero sí que una cosa que pienso mucho cuando hablamos, y lo hemos hablado muchísimo en este podcast, sobre si es que estamos hartos o hartas de los juegos grandes y tal, que es completamente cierto, pero al final también muchas veces llego a la conclusión de que ya no solo es que estemos cansados de los juegos grandes, es que encima suelen ser malos. Pero quiero decir, cuando un juego grande es bueno, a mí me da igual que sea grande. Ahí es cuando de repente celebro que sea grande, porque en el caso, por ejemplo, del Tears of the Kingdom, que es de este año también, en mi caso no me doy cuenta de que pasan las horas y invierto muchísimo en ese juego y el juego me recompensa porque el juego es bueno. O Baldur's Gate, que no es tan grande en cuanto a mapa, pero sí mucho en contenido y te puedes dedicar muchísimas horas a jugar al juego y en ese caso no es un problema porque es que el juego es bueno. Y el hecho de que esos juegos sean grandes no es por decisión de marketing, sino porque la idea, por decirlo de alguna manera, genuina del juego tiene que ver con que sean grandes de una forma clara y necesaria y no porque quede bien decirlo. Entonces ahí también está un matiz muy importante. Y los demás, simplemente, por motivos como los que comentaba Javi, que hemos comentado 1000 veces, se suman a ese carro de que los juegos tienen que ser grandes porque lo tienen que ser. O sea, No Man's Sky, que era un juego, en teoría, inicialmente, ¿no? O al menos en concepto, más indie, luego ya pues se infló de muchas cosas y luego lo pasaron muy mal y luego lo consiguieron reflotar, pero ese juego también, parte del pitch del juego es que fuese grande. El concepto de que fuese tan extenso era parte de lo que era la idea de cómo iba a ser el juego y de lo que querían hacer con él. Entonces,
joder, que por supuesto que estamos cansados de juegos grandes, pero que ese no es tampoco el problema, sino que sean fieles a que el juego necesita serlo y es parte de lo que se quiere contar con el juego. Y aquí claramente se nota que solo es grande porque tiene que serlo y porque quieren que lo sea a nivel de marketing y no porque el juego se beneficie de eso, porque al revés, le perjudica muchísimo esa Claro, extensión. hay demasiados juegos grandes que no deberían ser grandes, que son juegos que realmente deberían ser grandes en extensión o en duración también. Es que esto es, lo hemos hablado tantas veces que al final ya también es un tema un poco cansino, pero sí que me quiero agarrar a lo que ha dicho Javi, que yo he visto, bueno, lo hemos visto con este nuevo Assassin's Creed, ¿no? Que como el pitch es cortito, es como los de antes, es mucho más contenido. Me quiero como guardar este día y este podcast en la memoria y ver dónde estamos de aquí a un año o dos. Porque claro, estos juegos vienen de, ¿no? Siempre hablamos del juego ahora, pero estos juegos, pues eso, llevan en producción ya muchos años. Estamos viendo, es como una supernova, ¿no? Quizás estamos viviendo los últimos coletazos de los juegos grandes y ahora de repente todos los juegos van a ser ultra contenidos. Es que también tampoco podemos obviar las modas. Pero bueno. Sí, pero lo malo, Clara, y estoy de acuerdo, es que a la vez muchos de los juegos que más recaudarán este año siguen siendo muy grandes, porque lo primero, una cosa es que no quiero decir que no les afecte porque les afectará. Que nos podamos quejar de lo bien o mal que vaya Starfield y otra cosa es que el juego sea hiper rentable o no, que probablemente sean cosas distintas. Y por otro lado, pues tenemos otros casos como el del Zelda, que bueno, pues es uno de los aspirantes al mejor juego del año, que una vez más sigue como reafirmando esa idea de que a la gente le molan esas movidas y que la gente quiere jugar ese tipo de juegos. Entonces, y luego están por otro lado los que aquí ninguna jugamos, pero que son importantísimos en la industria, que son juegos como servicio que se sustentan en ser infinitos para generar más beneficios. Entonces, bueno, ojalá, pese a todo, o sea, una cosa que está clara es que hace no sé cuántos años se dijo como los juegos single player de historia van a morir, no sé quién lo dijo, eso se dijo, y la historia ha demostrado que para nada, porque muchos de los mejores juegos que han salido han sido juegos single player. Entonces, está claro que ese género no va a desaparecer y que algunos van a volver y que algunos se van a aprovechar de hacer el pitch contrario, como lo de Assassin's Creed, pero también es difícil que esto desaparezca porque siguen existiendo muchos ejemplos de que sigue funcionando a nivel comercial hacer ese tipo de juegos. Sí. Por partes, ¿no? Esto que dices de los single player, de hecho, EA varió por completo su política con Jedi Fallen Order, ¿no? Sí. Tenían una política de juegos como servicio y se habían metido varias galletas con juegos como servicio y vieron que el juego de Respawn vendía un huevo. ¿Y qué ha pasado con el siguiente Jedi? Mundo abierto, que no es exactamente mundo abierto, pero escenarios mucho más grandes y el juego es mucho más grande que el Fallen Order. O sea que, por un lado, sí que es verdad que no murieron los juegos single player, pero yo, ojalá esto fuera una supernova, pero un poco con lo que dice Alex, yo creo que va a haber una consolidación del juego grande como ha seguido siendo, pero un poco por eso, porque gran parte del consumidor no somos nosotros, sino que es gente que compra 2-3 juegos al año y quiere que eso le cunda, yo lo puedo entender. Y que si tú le garantizas que va a jugar 100 horas, pues qué bien. Y si no es un juego como servicio que te las garantiza, te las tiene que garantizar un mastodonte de estos. Yo no tendría problema, volviendo al tema, ¿no? Con que Starfield fuera grandísimo, si fuera un poquito más orgánico, más navegable y si me interesara algo de lo que pasa. El problema es ese, que yo por lo menos, además el argumento este de no, juégate las primeras 300 horas y luego mejora. Hombre, no tengo 300 horas para jugar las primeras 300 horas y ver si luego mejora. Estoy exagerando, ¿no? Pero esto me lo ha dicho gente y es como, mira, yo no puedo jugar tanto a ver si mejora. Es como cuando te dicen de una serie, en la 5ª temporada mejora ya, ¿y cómo hago hasta llegar ahí? Claro, tienes que tener una motivación muy clara para llegar hasta ahí. Pero de hecho, no quería que hablásemos muchísimo más de Starfield porque tenemos muchos juegos de los que hablar, pero una de las cosas que has dicho, Javi, me parece muy interesante para dar rápidamente mi opinión, ver qué tiene que decir Rubén y si opináis algo al respecto, pero que más allá de que sigamos hablando de la escala de Starfield y que sabemos que todo eso ha salido mal y que todo el tema de la navegación es horrenda, pero como tú muy bien has dicho, la cosa que podía salvar incluso todo eso es que, al menos a nivel argumental o a nivel de misiones o a nivel de trama, a nivel de los personajes con los que te relacionas, todo funcionase muy bien. Y si eso pasase, a mí me daría igual, porque al final es como, vale, yo, por ejemplo, mi partida de Starfield ha sido
no pisar ni un planeta. O sea, yo he pisado los que había que pisar porque había que pisarlos y el resto como si no existieran. Entonces, mi forma de jugar al juego ha ignorado todo ese relleno y vacío que tiene el juego, que no aporta prácticamente nada porque, por desgracia, lo podemos comentar, pero yo no me he encontrado muchas veces con gratas sorpresas de que al explorar un planeta random me he encontrado una super misión que merecía la pena hacer, ¿vale? No pasa mucho. Y si pasa en los que estén esas misiones escondidas, suerte para encontrar el planeta en el bueno en el que sí que haya esa misión. Entonces yo he jugado un poco más a modo historia también me he hecho como 2 rutas de 2 facciones y para ver qué tal eran las misiones, lo que supuestamente estaba diseñado para ser lo mejor porque era lo que en teoría por narices ibas a jugar y ya digo que ahora estoy hablando, es muy fácil hablar desde la parte negativa, es un juego que de hecho tú ya dijiste tú, Javi, en el programa anterior, que una de las cosas buenas que tenía, y lo comparto, es que es un juego que te genera cierta nostalgia, es un juego como lugar seguro, ¿no? Que te recuerda cuando jugábamos juegos como Fallout y demás, y por esa familiaridad y por ese saber cómo se juega, lo he disfrutado mucho en modo automático y para desconectar, pero luego con lo que tiene que ver con la trama y los personajes, me parece algo bastante malo, que quiero decir, podía ser peor también, y ahora te preguntaré a ti, Rubén, porque yo sé que te ha gustado un poco más alguna cosa, y yo entiendo que el final, por ejemplo, es una muy buena idea, y de hecho probablemente es la mejor idea que tiene el juego en general. El problema es que para mí, incluso con esa buena idea mediante, no me funciona porque me da igual la narrativa, me da igual la historia principal, me dan igual los personajes. Yo tuve un romance con el personaje este de Andreja y me pareció ridículo y bochornoso la manera en la que la supuesta relación evoluciona y es como siempre hemos mirado mal a Mass Effect y hemos dicho, es verdad que hace mucho que no lo juego, ¿eh? Yo lo juego en su época, pero siempre se ha dicho como de Mass Effect, si este es el referente que tenemos de los romances en videojuegos, pues vaya mierda, y con Starfield me daba la sensación de decir, joder, si es que Mass Effect estaba mucho mejor en el año 2006. Pero bueno, simplemente por hacer una pincelada muy rápida, de decir que para mí, por desgracia, después de haberlo disfrutado mucho en piloto automático, lo que tiene que ver con la trama y los personajes me ha sido indiferente, salvo el final, que te hace, en mi caso, lo típico de respirar un poco fuerte por la nariz, ¿no? Como cuando te ríes pero no mucho, de, esta idea está chula, pero ya, lo quito el juego y me da igual porque no voy a volver a jugarlo porque lo que me habéis ofrecido el resto del tiempo no me justifica hacerme una segunda partida de este juego. Entonces ahí yo cerré página y pasé a otra cosa y quería saber, en tu caso, Rubén, qué cosas sí que te gustaron más, porque tengo entendido que luego te quedaste con muchas cosas positivas. Sí, o sea, yo la verdad es que discrepo totalmente contigo con el tema del argumento y tal. Quiero decir, mm, como comenté, a mí al principio me pareció trambótico. Sí tengo que comentar que yo sí creo, o sea, es verdad que todo el mundo tiene unas ciertas horas en su vida y no puede dedicarle muchas horas al juego, pero yo sí creo que el juego mejora cuanto más avanzas. Ya no sé si es que el juego encuentra un ritmo muy bueno, porque creo que las misiones son cada vez más cortas, van un poco más al grano, tienes un poco más claro lo que hay que hacer, o si a lo mejor el jugador con todas esas dificultades que tiene con el sistema de navegación y tal, pues como se acostumbra. No sé si es porque el jugador se acostumbra o porque el juego te pone un poco las cosas más fáciles, pero a mí, por ejemplo, cada vez que iba jugando me pasó un poco como a ti, Alex, que me iba gustando más, porque entras un poco en un bucle, en un loop jugable muy disfrutón. Es que yo creo que el juego, cuando te acostumbras un poco a él, es bastante disfrutón, porque es muy fácil abstraerse y seguir una especie de ruta de misiones que no son nada del otro mundo, pero siempre te dejan con un poquito de ganas de más. Y yo quería destacar sobre todo la escritura de este juego. Porque, o sea, es cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo en que el romanceo de los personajes es detestable. O sea, realmente todo lo que tiene que ver con roleo en este juego está muy mal, la verdad. Porque yo me acuerdo de jugar a Fallout 3 y que, por ejemplo, cualquier acción que hiciese tenía una consecuencia muy directa con el mundo. Todos tenemos en nuestra mente la misión de la bomba atómica al principio, que es increíble y que tiene una consecuencia muy directa con el mundo. Y aquí, por ejemplo, me da la sensación de que no puedes apenas rolear en el mundo, porque está todo como muy encriptado y lo único que tienes de roleo básicamente es que te surjan como situaciones y a través del diálogo puedas como encaminar un poquito las cosas. Pero yo, por ejemplo,
sí he encontrado en este juego, y es con lo que yo me quedo muchísimo con este juego, y al final he tenido esa valoración positiva, es cómo está escrito. Por ejemplo, estuve escuchando a Víctor Martínez Chico Nuclear hablar de la escritura de este juego, porque ponía el ejemplo de la chica de la cafetería, de la chica del café, perdón, que al principio del juego, en Nueva Atlántida, te encuentras con una chica que está barriendo y tal, y te sale a hablar con ella y tal, y te empieza a contar como una especie de historia muy personal de, sí, es que estoy aquí currando, la verdad es que el curro no me gusta mucho, pero estoy ahorrando para poder irme con mi novio por ahí, porque queremos comenzar una vida nueva, no sé qué, y tú le puedes como también seguir preguntando cosas de su vida personal, y es que esto pasa con un montón de cosas. O sea, por ejemplo, si vas al dependiente de la tienda esta de cirugía que hay en Nueva Atlántida, también te empieza a explicar un poco que el negocio no va muy bien, o que la ha liado un poco trabajando porque el día anterior se fue de fiesta y perdió unos datos del negocio, y tú tienes un poco que ayudarle. O a lo mejor en Neón, que para mi gusto es la mejor ciudad del juego, a lo mejor estás paseando y de repente te aparece alguien y te empieza un poco a explicar la situación de las bandas callejeras que están subiendo la violencia, y que hay como dos bandas peleadas entre sí y tal, o incluso los cubículos que hay en Neón, que son como microviviendas, que te explica una mujer que hay muchos trabajadores que no se pueden permitir una vivienda, y al final esto es como una especie de situación que ha hecho el gobierno para que puedan estar ahí y un poco morirse un poco de pena y tal. O sea, son cosas que realmente tampoco influyen mucho en el juego, pero aumentan muchísimo el lore de Starfield, y a mí me sorprende muchísimo. Incluso también me pasa con la logia, que a mí me parece también una de las cosas mejores del juego, porque como cualquier aventura así espacial, me gusta muchísimo que haya como una especie de grupete, por así decirlo, de base, en el que cada uno tiene como una especie de pensamiento, una forma de actuar, una personalidad muy diferente la una con la otra entre sí. Y está muy guay hablar con ellos, porque te empieza a contar un poco sus inseguridades con el mundo, la forma que tienen de pensar. Y la verdad es que me gusta muchísimo eso. Y la verdad es que a lo mejor esto va a ser un poco hot take, así un poco para terminar. Es que yo creo que posiblemente Starfield sea el mejor juego escrito de Bethesda. A ver, yo te tengo que creer, en el sentido de que ciertas cosas que yo he visto para mí no me transmiten eso, pero a la vez creo que mucho de esto que cuentas depende un montón de si te pilla de culo o no. En el sentido de que muchas cosas del juego me resultaron tan antinaturales que me dejé de creer el juego. Y cuando te pasa eso, cuando te habla un personaje para contarte una movida, le digo, sí, que te calles, que sé que eres un robot que viene aquí a leerme una línea de diálogo que habrá escrito no sé quién cuando se ha fumado un porro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor me afectaron más algunas cosas que me gustaron menos, como por ejemplo todo el tema de los romances, o como por ejemplo se te presentaban muchas misiones. Me parece como de psicópatas que la forma de sumarte a una misión es que andes por la calle, no estés prestando atención a una conversación, pero como han detectado que has pasado cerca de un sitio, te pongan una misión en la lista. Me parece demencial. Es como, déjame en paz, déjame que si yo quiero centrarme en esa conversación de forma natural, me pare yo, pregunte y entonces me das una misión. Pero ese tipo de cosas, o lo que dices tú de la gente de la logia, es como, yo qué sé, a lo mejor yo decido voluntariamente no tener relación con uno de ellos. ¿Por qué me hablas como si fuésemos amigos? No te conozco de nada, nunca te he preguntado por tu vida y sin embargo me dices, oye, ¿puedes venir un momento que te voy a contar durante 15 minutos una historia personal mía? Y es como, que no me interesa, o sea, quiero decir, entonces, si estás muy abierto a todo eso y con ganas de relacionarte con los personajes de esa manera, igual te puede caer como mejor, pero como yo tuve experiencias relativamente negativas en ese sentido, todo lo que pasaba alrededor de eso me echaba para atrás y no le quería prestar atención y no me fijé en ciertos detallitos. Tuve algunos que me hicieron un poco de espejismo y de hecho me defraudó un poco en ese sentido, que el juego yo pensaba que me estaba encontrando con misiones genuinas que me habían aparecido a mí por casualidad y que yo era especial, que es lo que a veces te podían transmitir estos juegos, ¿no? Por yo haber ido por este camino me he encontrado esta misión que es súper chula y me da la sensación de que la he vivido solo yo.
y tienen como 3 o 4 de esas que te las meten con calzador aunque tú no te des cuenta, sí que con la suficiente elegancia para que al principio pienses que es una cosa propia que solo te está pasando a ti, pero luego te das cuenta de que son 3 o 4 y que no hay muchas más y que encima estaban hechas para que sí o sí por narices las vieses. Entonces, con todas esas trampas que giran alrededor del juego, ahí me hicieron fruncir más el ceño y llegó un punto en el que quise avanzar porque lo quería terminar y toda la historia principal y lo relacionado con los personajes principales me estaba dando igual porque yo quería avanzar. Y al final la forma de avanzar era también a través de un gameplay que tampoco brilla en casi ningún apartado. Porque está muy bien que la narrativa defienda el juego, pero si luego lo que tengo que hacer a nivel de misiones y tal es disparar, porque da igual lo que hagas, la clase que te crees y lo mucho que quieras rolear, da igual, vas a tener que jugar a un shooter. Coger armas con colorinchis, avanzar, disparar, coger armas con colorinchis, pues al final yo ahí me fui perdiendo y con cuanto más jugué, volvió a llegar un punto en el que me desenamoré de él. Y esas cosas que dices, como digo, te tengo que creer y no en plan altivo y flipado de te tengo que creer, sino que te creo porque estoy convencido de que puedes estar en un mood diferente y que el juego te consiga convencer con esas cosas, pero a mí personalmente, por desgracia, no lo consiguió y ya hacia el final me desenamoró y ya simplemente lo terminé y pasé a otra cosa. Creo que habías levantado la mano, Javi. Sí, si quieres a modo, no sé si Clara quiere añadir algo al final, pero a modo de colofón, yo entiendo que es un juego que requiere demasiada complicidad por parte del jugador. Si te guiña el ojo y tú estás all-in, te puede aportar muchas cosas, porque es verdad lo que dice Rubén, que si tú entras dentro de ese rollo cómplice, sí que consigues que te interese, sí que hay historias personales, pero a mí me pasaba un poco lo que a ti, que me daba igual, o sea, me daba igual hasta los padres del protagonista, que no sé si puse este ejemplo ya en el podcast anterior, pero me dio mucha rabia que tú te crees un lore en el que hay distintas religiones, distintas movidas, me dejes ponérmelo en la creación del personaje y en lo que cambia es en que me dejes abrir un cofre o no. Sí. En que me abras determinado acceso a esto, ¿no? Para eso ni te molestes. Y es un poco, de nuevo lo que dice Rubén, yo creo que veníamos algunos rascados ya de Fallout 4 y ya le teníamos ganas a Bethesda con esto, en el mal sentido de la palabra, y aunque a mí sí me flipó mucho la idea, se me fue diluyendo y cuanto más veía del juego menos me apetecía y finalmente también aquí hay que hablar de lo importante o no que es que tengas cosas gratis, con muchas comillas, o no sean gratis, porque claro, si tú has pagado 80 pavos por Starfield, seguramente hagas mayor esfuerzo por ser cómplice con él y por entrar en él, que si lo tienes en Game Pass, lo bajas, juegas 5 minutos y no te entra, ¿no? Que yo creo que al final esto es una discusión que se acaba, yo creo que ya se ha acabado teniendo, de que cuando tienes acceso a tantas cosas de manera tan sencilla, no te comprometes con ellas. Pero creo que al final es un tema de complicidad. No creo que objetivamente sea un mal juego, sí que creo que está varias cabezas por detrás de muchos juegos de su generación y sobre todo que es muy arcaico en muchos sistemas, pero mal juego no es, evidentemente. Y seguramente quien entre en él, quitándolo los romances que objetivamente me parece nefasto, quien entre él yo creo que sí que lo puede disfrutar, pero hay que entrar. Sí, no, estoy completamente de acuerdo y al final es que es un juego también, uno de los problemas de los juegos largos, ya no solo es que puedas tener momentáneamente complicidad con él, sino que puede que incluso se esfume tu complicidad en el sentido de que cuanto más juegas, yo soy de la escuela, salvo ejemplos que he puesto de juegos que es que si son muy buenos se te olvida, de que cuanto más juegas a un juego menos te gusta, por narices, porque más trampa le ves y más se nota que es una especie de que está más limitado y más te hastían sus mecánicas y entonces desconectas. Y puede pasar eso con Starfield. Yo en algún momento puntual tuve complicidad con él y me parece fascinante este tema. De hecho, deberíamos hacer un podcast sobre el concepto complicidad. Sí, es muy chulo. Porque es muy chulo y yo a nivel personal he notado mucho como un mismo juego, dependiendo de si el día, por lo que sea, me pillaba más de buenas y yo tenía más complicidad con él, me estaba encantando y de hecho es que, sin ir más lejos, Starfield. Yo empecé a hacer una de las misiones de facción, que esto ya lo comenté con vosotras por otro lado, que es un poco triste, que básicamente en Starfield o eres facha o eres delincuente. Y de hecho hay como 4 opciones para ser facha y una para ser delincuente, que encima tienes como que esforzarte para que te dejen ser delincuente. Pero más allá de eso, empecé a hacer una de las misiones de ser facha, ¿vale? Digo, bueno, odio ser facha, pero a ver si la misión es divertida o no. Y es una que ya se ha comentado que tiene como ciertos aires de Aliens, en plural, ¿no? De la segunda película de la franquicia Alien.
y tiene su rollo, y si te crees que estás en la peli de Aliens porque tienes esa complicidad de que te apetece rolear, que estás en ese mood, mola, y es una misión que puede ser guay. Y luego ya, pues más adelante en ella me acabé cansando y ya no me gustó. Entonces, cuánta complicidad tengas con el juego, y también evidentemente uno de los méritos del juego tiene que ser conseguir crearte esa complicidad por narices, ¿no? Tener el mérito de crearte esa complicidad y no solo que tengas que poner tú de tu parte, sino que te dé cosas para que tú estés más, pues eso, más dispuesto a darle tu complicidad. Y creo que eso es algo que define muy bien una de las cosas que puede pasar con Starfield. Y como digo, yo dejaría como el post-it puesto de que algún día hablemos de esto porque se puede explorar mucho en juegos muy diferentes. Pero a ver, llevamos ya casi 1 hora de programa con Starfield. Y creo que, o sea, al final, como podemos ver, sí que daba para hablar mucho, que incluso aunque haya pasado un tiempo, de hecho mejor, como decía Rubén, así lo hemos podido reposar más, incluso aunque a algunos no os haya gustado tanto, incluso aunque a algunos no lo hayáis jugado, da para hablar un montón. Y bueno, podríamos continuar, pero también quería que aprovechaseis para hablar de otras cosas. De todos modos, Clara, ¿tú quieres añadir algo antes de que pasemos página? No, nada, que te apuntes lo de la complicidad, porque yo estaba pensando en, yo qué sé, en mi complicidad con un juego como Oblivion, que sé dónde me spanea un enemigo y yo tengo complicidad con ese juego, incluso en el hecho de decir, tío, te veo las costuras por todas partes, pero me descojono y me gusta. Y yo como que ya lo integro como mi idea, ¿no? Pero nada, muy interesante todo lo que habéis dicho. La verdad es que yo creo que no lo voy a jugar. O sea, Te o sea, entiendo. es eso, creo 100% a Rubén, pero es que creo que no me merece la pena. Creo que voy a salir muy cabreada. Es un juego que como decía Javi, tienes que poner mucho de tu parte Hmm, para intentar meterte un poco en el mood. Ya te dije, yo empecé muy de culo con él y hice como una especie de sobreesfuerzo para creerme un poco su mundo sí, y sus mecánicas y lo que quería contarme. Y al final acabé muy encantado con el juego, la verdad. O sea, yo estoy muy a tope con Starfield. Creo que es un juego que no va a entrar en mi top del año, sí, pero sí creo que es un juego que voy a recordar mucho tiempo y además creo que es un juego que merece la pena volver de vez en cuando. Creo que es un juego que se puede jugar muy a largo plazo y eso sí. me gusta. Sí, a ver, una vez más, no sé si como algo bueno o algo malo, es más difícil que alguien tenga muchas ganas de poner de su parte para esforzarse que un juego le guste cuando estamos, por ejemplo, en un año, en este 2023, en el que han salido tantos juegos tan extremadamente buenos que casi no tiene ni sentido. Entonces, claro, si tengo que elegir, no imagino, por ejemplo, Clara, si tienes un backlog de cosas que te apetece probar y tienes muchas ganas, igual es normal que te motive un poco más un juego que tú intuyas que te va a molar más de primeras y ya está, que uno en el que tienes que hacer un esfuerzo para que te mole, ¿no? No, Entiendo y claro, que... encima entro doblada ya, ¿sabes? Voy a entrar refunfuñando. Creo que no es el mejor momento. Quizás dentro de unos años. Es lo típico, ¿no? No sé, si Rubén me dijera, es que hubo un momento que me enamoré del juego. Que suena Yo muy te lo, ñoño, yo te lo puedo pero. decir. O sea, de hecho hay un momento, sí, hay un Pues momento, dale, dale. o sea, no voy a hacer spoiler, ¿vale? O sea, voy a intentar hablar un poco en clave. O sea, aparte del final, que me parece que tiene uno de los mejores planos finales que he visto en un videojuego, solo voy a decir eso. Luego hay un momento como a mitad del juego o final, por así decirlo, como que el juego te obliga a hacer una pausa y hablar con tu grupete, con la logia, Sí, por, digamos, o sea, porque sobrevuela un poco la muerte, por así decirlo. O sea, como que se habla mucho sobre la muerte y sobre la pérdida. sí, Y el juego te dice, vale, no tienes que ir a pegar ningún tiro, no tienes que hacer nada, simplemente habla con la gente y que te cuente cómo está. Y eso a mí me encantó mucho, porque es una cosa que no se ve mucho en los AAA. mm, Que el juego te marque un ritmo mucho más pausado y se centre mucho más en la narrativa y en la conversación. Y eso la verdad es que me encantó. eso es Hmm. guay. Javi, ¿querías decir algo? No, que ya me jode, Rubén, que cuentes esto ahora porque ahora lo voy a tener que jugar y no quería seguir jugándolo. Es el tipo de cosa que me gusta. Y mira, ahora vas a oír el dado tirándose y un crítico en podcasting porque te voy a cambiar de tema a lo loco apoyándome en lo de la complicidad. Bueno, esa es mi hija que también es muy cómplice. Cariño, ¿me dejas podcastear? ¿Qué me pasó a mí con Alan Wake?
era un juego en el que, el primero, yo recuerdo que me compré la edición especialísima, que venía como en formato libro, y es un juego que no me gustó nada, que me esperaba una cosa y me encontré un juego de acción que además, como juego de acción, dejaba un poquito que desear, y sin embargo no tenía ningún interés en me lo pasé y me pasé Alan Wake's American Nightmare un poco por ver qué había, y iba sin ninguna complicidad y me he encontrado dentrísimo de Alan Wake 2. Cero complicidad. De repente un par de personas me han dicho, no, es un juego distinto, no es un juego de acción, es lo que tenía que haber sido el primer Alan Wake, que era algo más parecido a Deadly Premonition, un Twin Peaks hecho videojuego. Y he entrado y estoy dentrísimo, ¿no? Que tú también comentabas, Rubén, que estabas ahí a tope con Alan Wake 2. Sí, o sea, yo es que con Remedy tengo una relación amor-odio, porque yo empecé con Control, que es un videojuego que no me gusta nada, porque me gustó mucho lo que es la jugabilidad, todo el tema de la dirección de arte y tal, pero la historia la verdad es que no me caló absolutamente nada y de hecho ni lo terminé. Y aprovechando con el tráiler de Alan Wake 2, estuve rejugando el primero. Me lo pasé como la semana pasada, antes del lanzamiento del 2. Y estoy como tú, Javi, porque es que el 2 es un golpe en la mesa, o sea, es un cambio tan brusco de tono, de jugabilidad, de presentación. De todo. Es absurdo el cambio que es, ¿no? O sea, si yo, o sea, por ejemplo, o sea, no creo que sea así, ¿no? Pero si Alan Wake 1 fuera Scary Movie y Alan Wake 2 fuera El Resplandor, quizá sería un poco comparable, porque la primera tiene una historia muy buena, pero la verdad es que hay momentos muy cómicos, es muy de serie B el primero, la verdad, pero el segundo es que es increíble, es impresionante y porque coge elementos de juegos de survival horror o de juegos AAA que han triunfado muchísimo, por ejemplo, a mí me recuerda mucho a Resident Evil Remake, el 2. Sí, claro. A The Last of Us un poco también. Incluso me recuerda a Hellblade con el tema de cómo usa el sonido. O sea, el sonido de este juego es impresionante y como que a partir de esas cosas, como que Remedy aprendió a hacer un videojuego, a hacer un señor videojuego, por así decirlo, que te coge una historia que ya estaba muy bien contada y es que te la crees y te metes dentro. Sí que es verdad que yo soy muy fan de Alan Wake, que es una cosa que no sé cómo de común es, porque es verdad que es un juego que tiene mucha historia, en el sentido de que yo nunca me enteré de su historia en su momento. Sí que había jugado algún Max Payne, que me parecen juegos con mucho carácter, que muy guays para su momento, pero también creo que Remedy, y en concreto Sam Lake, si queremos personalizar, es como que quieren hacer juegos o hacen juegos con mentalidad adolescente, pero en un sentido tierno, ¿vale? No adolescente en sentido cutre, sino en sentido de nos gustan las bandas de rock y hacer juegos de acción y esto está chulo y una narrativa un poco superficial y tonta, pero que a la vez tiene su gancho y su buena idea. Y me gusta, yo qué sé, Stephen King o David Lynch y lo quiero homenajear, aunque lo hago de una forma un poco naif. Y eso, yo cuando jugué Alan Wake 1 sé que pasó un poco como con Starfield, ¿no? Ya en su época, de que se prometieron muchas cosas y la gente le tenía muchas ganas por motivos X. Yo no me enteré de nada de eso. Yo simplemente es un juego que me encontré un día en una estantería. Y como yo era fan de los juegos de terror, dije, pues esta cosa me tiene que molar. Y todo su rollo súper tonto del escritor, que a la vez que es un poco tonto y a la vez es súper buena idea, y por lo que tengo entendido el 2, y no sé nada porque quiero llegar lo más, pues eso, sin condicionar posible a jugarlo, el 2 lo retoma y como que lo potencia. Y todo este rollo del escritor, a mí, que encima me pilló siendo ese adolescente un poco que empatiza con el Peter Pan que puede ser Sam Lake, me encantaba porque yo estaba justo en la etapa de que me molaba un montón escribir y leer, quería ser escritor, no sé qué, y me pilló el juego del escritor edgy que, pues eso, vive en un mundo en el que de repente su propio libro empieza a consumir la realidad, que eso tampoco creo que sea spoiler, es la premisa de Alan Wake. Y a mí el primero me gustó, pero entiendo, incluso cuando lo jugué, que lo jugué hace 1000 años, que tenía cosas que eran completamente anacrónicas. Quien juegue Alan Wake 1 ahora serán 20 veces más anacrónicas. Y sin embargo, me pareció muy disfrutable porque yo sí que tuve esa complicidad con la narrativa y tengo muchísimas ganas de encontrarme a una Remedy más evolucionada que haya hecho un juego mejor, porque
Yo, sin embargo, eso sé que es súper polémico. De hecho, el primer texto que envié para Nivel Oculto que fue rechazado fue un texto en el que estaba hablando en el que hablé del juego este, que no me acuerdo ni de su nombre porque es para olvidarlo, pero que a la vez me gustó, que es el juego que hizo Remedy antes de Control, que era el juego este que era medio Quantum serie. Break, ¿no? Quantum Break. Ese. Entonces, y me gustó, ¿no? Y después, como dices tú, Rubén, a mí Control no me gustó mucho. Me pareció guay a nivel estético, me pareció guay a nivel jugable, pero tampoco entré nada en la narrativa y el gameplay me cansó. Pero bueno, que solo era por aportar que para mí Alan Wake 1, por muchos motivos, era un juego muy guay, que entiendo que depende del momento pueda perderse un poco, pero que también estoy súper a tope con el carro de que el 2 haya cogido las cosas buenas del 1 y las haya potenciado y haya mejorado mucho las cosas que al 1 se le daban peor. Si es que a mí Control me gustó mucho, ¿eh? Pero bueno, a mí me das brutalismo en la cara y me olvido todo lo demás. El problema del primer Alan Wake, que yo voy a tope con lo que dices tú de la narrativa, y joder, es un juego que abre citando a Stephen King y luego como que se olvida de que ha citado a Stephen King. Porque, joder, la primera media hora, la primera hora del primer Alan Wake es soberbia. Sí. Yo lo que estaba de menos en el primer Alan Wake eran más escenarios de día, más interacción con la ciudad, más hablar con Sí, personajes. es que es lo bueno de ese juego, que lo Claro, bueno son las interacciones. Claro, pero enseguida se convierte en un correr por el bosque de noche, haciendo con la linterna y disparando a todo lo que se mueve. Y a mí, en un juego en el que me citas a Stephen King, que se supone que tiene una serie de referentes, que me juegas con el tema de la narrativa, la metanarrativa, el propio hecho de que se tiene que escribir a sí mismo, que no es una idea original, porque la han tenido 37.000 escritores y hay quien la ha resuelto mejor, pero es una idea guay. Y yo creo que lo bueno que tiene Alan Wake 2, y solo he jugado las 2 primeras horas, ni siquiera he visto Alan Wake, pero creo que lo bueno que tiene es que no traiciona su gameplay a su narrativa, que era lo que le pasaba al primero. Y de hecho, bueno, como dice Rubén, tiene un manejo del sonido de quedarse tieso, una primera hora que a mí me parece increíble cómo arranca el juego, y eso que no hay tanto día en esa primera hora. La idea está del Demezne, del Palacio Mental, que tampoco es original y que se usa en muchas... De hecho, creo que Will Graham, el prota de El Dragón Rojo, tiene un Palacio Mental, pero hace mucho que me leí ese libro. Pero bueno, que es muy habitual y todo el tema de investigación y está muy guay. Es muy fácil, no te exige mucho, pero está muy guay porque le da mucho sabor. Te da la sensación de que realmente estás investigando, no que estás yendo de un lado a otro. Sí, es un juego muy agradecido con el mundo que te está planteando. Porque es que le añade, o sea, la segunda parte le añade una capa más a Alan Wake, que es cuando controlas a Saga Anderson. Porque de repente, si el primero era lo que tú dices, ¿no? Un juego de ir a un sitio. A mí la verdad es que el primero me cansó mucho porque creo que tiene un ritmo desastroso de que empezasen a venir hordas de enemigos y tener que aguantar con muy pocas balas e ir al siguiente checkpoint y luego otra vez enemigos. A mí me cansó muchísimo, creo que tiene un ritmo un poco desastroso. Horrible, horrible. Pero es que el 2, es que el giro que ha hecho el 2 es justo al contrario. O sea, las 2 primeras horas de Alan Wake 2 no pegas ni un tiro, ni uno. O sea, básicamente te dice de hablar con personajes, coger posits, empezar en el Palacio Mental a ir colocando las piezas como si fueran puzzles y a ir buscando pistas para tu siguiente objetivo y le añade como una especie de pausa para que todo ese lore que está pasando en el juego te esté como calando un poco mejor. O sea, tiene ritmo de serie de televisión en vez de videojuego. O sea, Y te cala como lluvia fina, ¿eh? No es overexposure, no te... Venga, Alan Wake, te cuento todo el rollo, sino que va goteándote poco a poco, se toma su tiempo, se nota que Sí, quiere ser ya un poco más que ese adolescente, como dice Alex, que no es un adolescente cringe, sino que es un adolescente entrañable, pero se nota que quiere hacer un poquito más y desde luego se agradece. Y de hecho me encanta eso que has dicho, Rubén, de que tenga más ritmo de serie de televisión, porque es algo que Remedy lleva muchísimo tiempo queriendo hacer y de forma súper abierta. O sea, Alan Wake 1 tiene este rollo de anteriormente Alan Wake, ¿no? Entre capítulos, que de hecho a mí me pareció puntualmente como algo muy bueno porque hay gente que no puede jugar los juegos del tirón y como
no sería mala idea esto de los capítulos, que también se ha criticado un montón, ¿no? De vender juegos por capítulos, pero oye, igual me apetece jugar un trocito de un juego, abandonarlo durante un tiempo y vuelvo al juego durante, o sea, 3 meses después, y me hace este rollo como la serie de televisión de anteriormente en Alan Wake y me vuelvo a enganchar. Me parece como una idea que en su día era graciosa y que en su día sí que era más innovadora porque no se había hecho mucho. O sea, tiene muchas Claro, cositas así, Alan Wake y y funciona Remedy. bien. Sí, Y sí. funciona bien porque además una de las cosas en las que se basa, por eso te meten la serie de Bright Falls, ¿no? Bright Falls, no, tenía otro, Night Falls. Sí. O En Night Night Springs. Zone, ¿no? Es que Por donde tiene- pasaron un montón de guionistas como Harlan Ellison. Es ese tipo de terror. Por eso, de nuevo, dolía un poco porque no era anteriormente en Alan Wake y te ponen las dos únicas escenas que hay en cada capítulo que no son correr por el monte. Pero Sí. bueno, yo creo que te va a flipar. Sí, sí, no, tengo muchísimas ganas, me encantan estos juegos y vamos, sé que Remedy habrá evolucionado mucho en esto. El Quantum Break también era otro ejemplo de juego que quería ser medio serie de televisión y que de hecho tenía mini capítulos de serie de televisión entre parte de jugable y parte jugable para contarte la trama en ese formato. Y Alan Wake 2 de hecho también tiene actores reales, ¿no? En cinemáticas, Sí. por eso. Sí, juega con lo que hace Control, de mezclarte imagen de videojuego con imagen real. Bueno, y de hecho hay partes que, bueno, no voy a hacer ningún spoiler ni nada, pero que hay partes que son como si fuera, es un poco como Immortal, como que hay realmente como si fueran programas o capítulos de televisión con actores reales. Sí, sí, o sea, tengo muchas ganas de ver todo eso, porque es que lo llevan rumiando un montón de tiempo y no sé, está claro que por lo que dice todo el mundo, como que esta es la evolución definitiva del modelo Remedy que lleva buscando un tiempo y me encanta además que con Alan Wake 2 se haya podido cumplir porque también a nivel más personal como figura de director del propio Sam Lake, lleva mucho tiempo queriendo hacer Alan Wake 2 porque a él le gustaba mucho Alan Wake como director y era algo que pensaba que nunca iba a pasar porque el juego no había salido del todo bien y que ya ha tenido la oportunidad de retomar esa franquicia que tanto le gusta para hacer realmente lo que pretendía hacer con ella, que desde luego que por supuesto que habrá salido un juego fantástico. Y yo diría que además tenían que retomar su propia IP, ¿no? Porque la tenía Microsoft, igual que Quantum Break. Sí, es verdad. Ya les vencerían a lo mejor el contrato de confidencialidad, de exclusividad, y ya a lo mejor podían volver a ello también. Eso influiría, sí. Pero bueno, ahora vamos a pasar a hablar de otra cosita y también vamos a aprovechar para despedirte a ti, Javi, que tú tienes que marchar. Sí, bueno, muchas gracias por tenerme por aquí y bueno, quédense con ellos que van a... Ahora viene la parte buena del podcast, ahora que no estoy yo. Que va. No. Pues Un nada, abrazo Javi. a todos. Venga, Nos vemos Javi. en el siguiente. Bueno, Un abrazo. chao. Bueno, pues ya ha salido Javi. Creo que tendré que poner algo de musiquita de transición aquí, aunque no haya habido nivel extra, pero para que no quede muy raro esto. Y estábamos comentando muy brevemente, fuera de micro, alguna cosa más sobre Alan Wake, que Rubén sigue insistiendo en recomendarlo, y ha dicho dos cosas que para mí son como capitales, que hacen que ya de por sí, yo es que no hace falta que me convenzan para que juegue Alan Wake, porque el primero es que me encantó, pero una de las cosas que has dicho es que da mal rollo de verdad, hasta el punto de que quieres a veces apagar la tele. Y la segunda, que es más Silent Hill que Resident Evil, o sea que vamos, 10 de 10, continúa con lo que estabas diciendo porque tengo muchas ganas. Sí, o sea, sabiendo muchas diferencias y tal, pero es un terror muy psicológico, muy de... Quizá no tiene, o sea, tiene jumpscares, tiene momentos de asustarte, un poquito de mala baba también en ese sentido, pero tiene también lo que comenté antes de incluso el sonido, cómo juega, de que oyes murmullos todo el rato, oyes pasos, pero no hay nadie alrededor. Eh, Se crea una especie de atmósfera que realmente te da miedo sin ni siquiera te aparezca nada. Ya lo comenté, que es que las 2 primeras horas no te aparece nada. Y a lo mejor yo creo que llevo 3, 4 horas. A lo mejor de las 4 horas me habrán aparecido 4 enemigos o así. O sea, realmente es un juego muy contenido. Y con el tema de que se parezca a Silent Hill, es un juego muy a la antigua usanza en el sentido de que te aparezcan como mini puzzlecitos o a lo mejor sitios que todavía no puedes pasar,
pero que si a lo mejor encuentras alguna llave o alguna herramienta, sí puedes volver y eso te añade más pistas a Saga Anderson para que pueda, o a lo mejor tener alguna pista de lo que está sucediendo, de la trama, o incluso también que este juego creo que ha sido muy hábil en introducir que puedes mejorar tu equipamiento, porque o sea, más influido también en los Resident Evil, y esas mejoras se consiguen a través de pistas, y esas pistas pues son de mini puzzles que encuentras en una habitación o una zona que antes no estaba abierta y que ahora a lo mejor puedes entrar. Es un juego muy generoso, es un juego muy generoso de que tú te tomes tiempo y para poder explorar el espacio, y eso me gusta, que no sea pasillero, o sea, es un juego lineal, pero puedes exprimirlo al máximo en todas esas pantallas que tienes. Y ya te digo, es un juego muy generoso con el mundo que presenta y también que se beneficia mucho de una narrativa muy pausada. Y eso me encanta. Todo cosas buenas. Una cosa mala es que estaba, mientras hablabas, consumido por el hype y el FOMO, buscando Alan Wake 2 para comprarlo, y creo que ahora que recuerdo, no sale en físico, No, No, no solo en está en digital. físico. O sea, eso es no está. fatal. Bueno, tengo entendido, no sé si Remedy, que tampoco estaba muy de acuerdo con eso, pero era más por la parte de publishing, como que no sé si forzaban un poco, pero Sí, madre es mía, Epic, que dice que no quiere lanzarlo en físico. Pues me parece fatal, pero bueno. Dicho esto, Clara, tú has dicho que vas a esperar a que lo juegue tu pareja porque tú, igual que el tema del mal rollo, lo gestionas un poco peor, ¿o qué? Sí, cero ganas. Además, yo vi el... Es que, a ver, os escucho, pero no me entero bien, porque yo vi el primero como muy in and out, no le presté mucha atención porque no me gustó mucho lo que vi. Me gustó más, y esto es súper unpopular opinion, pero claro, de una persona que tampoco está 100% metida en la trama, ¿no? Que está simplemente mirando de vez en cuando, me gustó más lo que vi de Control, obviamente. Luego yo ya sé que no es un juego, o sea, que es un juego con muchísimos problemas, pero es un juego que de primeras la premisa me parecía más interesante que la metanarrativa de Alan Wake, que me parecía un poco pocha y un poco de señor que se cree muy listo, la verdad. Entonces, este segundo sí que me parece, lo poco que he visto en tráiler y un poquito de gameplay, me parece bastante más interesante, aunque sea la misma idea, pero es lo que dice Rubén, ¿no? Como la atmósfera ya de por sí me recuerda más a un terror más, ya podemos decir, clásico como Silent Hill, y eso de primeras para sentarte ahí una tarde en un sofá y ver a alguien pasándolo mal mientras tú comes palomitas me parece bastante Mm. chulo. Así que sí, yo probablemente también lo veré. De hecho, es que dos cosas. La primera, por supuesto que no debe ser un juego tan agradable de ver porque le pasaba y le pasa a muchos juegos todavía, no hemos evolucionado tanto, pero gracias a Dios sí que un poco. Este rollo tan pesado de la disonancia ludonarrativa, ¿no? Como muy marcado que en los juegos de esta época, de que una cosa es lo que el juego por lo que sea te quiere contar y otra cosa es que tiene que ser un videojuego y tienes que matar a gente porque tienes que Sí, avanzar, y entonces al final por eso se traiciona mucho a sí mismo, porque tienes que estar pasando por secciones de oleadas de enemigos porque tienes que hacer algo, ¿sabes? No claro. se atreven tanto como parece que se están atreviendo en el segundo a dejarte por momentos sin mucha acción y simplemente explorar y ya está, porque en ese momento parecía impensable atreverse a hacer eso. Y tenía que haber una parte arcade de videojuego pegada a una parte narrativa. Y entonces, en ese sentido te entiendo. Y la segunda cosa que quería decir es que no me extraña que te pareciese un juego de un señor que se cree muy listo para señores que se creen muy listos, porque yo cuando lo jugué yo era un chaval que se creía muy listo al que le gustaban esas mierdas, y por eso me gustó, porque era como creerse un poco edgy de, oh, yo soy escritor también como Alan Wake y vivo en este mundo de terror, y te creías esa mierda y, oye, resonabas con eso, y a la vez era como un incel no tan heavy, ¿sabes? Como un rollo más... con lo que decíamos, es adolescente tierno, ¿no? Como que yo no veo a Sam Lake con intenciones tóxicas, sino que simplemente era un señor que hacía juegos de señores siendo un señor en un momento en el que era más normal hacer juegos de señores. Sí, Y sí. estaba bien, ¿sabes? Era un juego, yo Pero es creo que era que inocente. yo completamente fuera de Sam Lake en general, y solo verle la cara en tantos juegos es que me hace demasiada gracia. ¿Sabes lo que te Sí, quiero decir? por En plan, yo supuesto. solo veo un payo que está en absolutamente todos los juegos que hace o en los que está metido de la mínima forma. En plan de, señor, basta ya, estoy hasta los cojones de ti. Pues aquí en el segundo te va a saltar de su cara, ¿eh? Porque es
Personaje principal, vaya. Me encanta. Sí. O sea, sé que es como una cosa súper Es que- egocéntrica, pero me parece un poco más. O sea, adorando como adora Kojima, me parece que Kojima puede llegar a ser más pesado a veces. Sí, Y este es como simplemente le apetece salir en su juego porque le hace ilusión, ¿sabes? Es como que él mismo es su mayor fan, pero no en un sentido súper ególatra, sino porque realmente le hace ilusión. Y eso me parece como tierno también, pero bueno, igual es la concepción que tengo yo de Sam Lake, pero mola. no, para nada. O sea, la concepción mía es absolutamente desinformada. Soy yo viéndole la cara a un señor y no habiendo jugado a ninguno de sus juegos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que nada. Sí. Pero bueno, vamos a pasar ya de Alan Wake. Va a volver al podcast seguramente porque ¿cómo no voy a dar yo la turra sobre esto? Si es que Hombre. soy ultra fan del terror, ultra fan de Alan Wake y cuando juegue el segundo, vamos, A darle ti, la turra. a ti especialmente te va a flipar, Alex. Hombre, Ya, seguro. dejad de meterme hype. Voy a intentar. Me tengo que relajar porque estoy. Bueno, yo en general suelo ser así ya, pero estoy intentando no dejarme llevar por cierto FOMO y jugar a lo que estoy jugando y centrarme en eso porque está muy bien. Y ahora mismo, ¿qué estoy jugando? Baldur's Gate 3. Y Vamos. no estoy dispuesto a dejar Baldur's Gate por nada del mundo. Aunque sí que es verdad que estoy jugando en paralelo a Super Mario Wonder, que también se podría comentar porque es un juego muy chulo, aunque, ¿qué cojones? No vamos a comentar Super Mario Bros. Wonder. ¿Por qué? Porque es Super Mario Bros. Ya está, es que sabéis lo que es, sabéis que es bueno. No voy a venir yo aquí a reinventar las plataformas ni a hablar de cómo Super Mario hace nada. Es un juego que tenéis que jugar y que de hecho a nadie hay que convencer para que juegue, porque si queréis jugar a Super Mario lo vais a jugar y sabéis lo que es y lo que hay. Entonces, porque sé que no tenemos tanto tiempo ya de programa y voy a dedicarlo, porque soy así de ególatra, a hablar de Baldur's Gate porque me está molando y me apetece más, aunque ya hayamos hablado de él en un programa anterior, que dedicarlo a un juego nuevo que no hemos comentado como el Super Mario. Pero bueno, también habrá tiempo de meter el Super Mario, que no me lo he terminado, y si en el programa que viene hay hueco, pues se comenta. Lo digo por centrar un poco las energías, que yo sé también, Clara, que tú, evidentemente, eres Team Baldur's Gate a fuego, y Super Mario pues no lo habrás jugado todavía, o no sé si lo vas a jugar. No Entonces, sé, no creo, no lo sé. Te iba a por decir si eso, baja de precio, pero no va a pasar. no va a pasar. Ya. Pero bueno, dicho esto, yo estoy intentando centrarme en jugar a Baldur's Gate 3, que después de jugar a otros juegos que tampoco sé si van a entrar al final del podcast por mi organización caótica, pues ya tenía la tarea pendiente de ponerme con él, que tenía muchas ganas. Ya lo tenía vendido a nivel conceptual por yo mismo, como ya os he dicho varias veces en el programa anterior, tener mucha curiosidad por centrarme en un juego RPG occidental clásico, dragones y mazmorras. Hay que hacer como todo ese titular largo porque puedo decir RPG occidental y me dices, vale, pues The Witcher. Y es como, no, es un poco distinto. No es un RPG de acción. Claro, eso supongo que sería un Action RPG. Esto es RPG. Sí. Punto. Y tenía mucha curiosidad por jugar a ese género porque yo no he jugado nada, ni Pillars of Eternity, ni los Baldur's Gate originales, ni los Fallout originales. No he jugado nada de esto. Y Baldur's Gate era la prueba de fuego, que a la vez es un poco distinto porque tengo entendido que hay cosas que son diferentes, pero era como el juego que yo quería que me gustase para darme cuenta de que este juego de que este género. género me gustaba. Y efectivamente, este género me encanta gracias a que lo he descubierto jugando Baldur's Gate 3. Problema, son juegos súper adictivos, o sea, en el sentido es que te puedes perder jugando a este juego y olvidarte. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar jugando un videojuego en parte? Porque no hay nada mejor que disfrutar tanto un juego que perder la noción de que estás jugando y una vez más super game feel y super a tope con todo. Pero joder, menudo pozo, ¿no? Es que yo creo que mejor definición de pozo que Baldur's Gate, ¿no, Clara? No, sí. O sea, al final también te digo, decir que te gusta este género porque has jugado a Baldur's Gate 3, es que Baldur's Gate 3 es lo mejor que se ha hecho, yo creo que en este género nunca. Si estuviera aquí Javi, probablemente diría no. Es. ¿Cuál era el que él decía? Pillars of Eternity. El que le Bueno, gustaba, es que no lo sé. tiene varios que le gustan mucho. De Tiene todos varios que modos, le gustan mucho, sí. yo he hablado con él de esto, porque estamos comentando algunas cosas en un juego. Y sí que las cosas, muchas que me gustan, las voy a encontrar en otros juegos. Es verdad que las voy a encontrar menos porque Baldur's Gate 3 es demasiado redondo y perfecto. Y hay cosas que no van a estar y que no le puedo pedir a otros juegos más pequeños que tengan y que Baldur's Gate 3 tiene. Pero sin embargo, a la vez me apelan para bien en otro sentido, porque, por ejemplo, Tyranny, que es un juego que Javi recomienda mucho, me Sí. encanta que me lo venda como que es un juego muy corto, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a encontrar algo bueno ahí también. Y aún así, lo que yo en mi cabeza entiendo que es lo que me está gustando del género, creo que eso sí que es lo que me va a gustar en otros juegos. No voy a pedirle que tengan las cinemáticas que tienen Baldur's Gate 3, que bueno, en fin, en realidad en parte a veces es de lo peor. O sea, no la cinemática en sí cuando hay una escena tal, sino que tu personaje es horrible. Esto no sé tú lo que piensas, Clara, pero las caras que pone y demás no te lo puedes ni creer. Terribles. Sí.
Claro, entonces ahí como que te saca mucho del juego, pero a la vez tiene cinemáticas, que estos juegos tradicionalmente han sido solo texto y tenías que poner mucho de tu parte porque era más difícil de entrar para cierta gente porque implicaban leer mucho. Entonces, bueno, más allá de todo eso, me está encantando. Es un juego... Es un RPG de verdad, que de hecho, joder, Rubén, vas a tener que aguantar que utilice la comparación para tirarle mierda a Starfield. ¿No tuviste Pero suficiente con el programa anterior? no tuve suficiente. Es broma. Por Métete con desgracia, Starfield. la comparación, o sea, hay gente que jugó primero Baldur's Gate 3 y después jugó Starfield. Y por desgracia, eso implicó que Starfield le gustase aún menos y entiendo el porqué. Y en mi caso, yo jugué primero a Starfield y me pareció guay. Y luego pasé a Baldur's Gate 3 y dije, anda, que existen los juegos de rol, ¿sabes? O sea, quiero decir, es algo que yo entiendo que haya gente que diga que no es justo comparar. Y es verdad que supongo que Bethesda ya hace muchos años que intentó crear como este género de supuesto RPG occidental pero más mainstream en el que personas que no se iban a acercar a un juego de lanzar dados podían encontrar su RPG, y eso es algo que entiendo y que respeto y que defiendo de que Bethesda haga, pero claro, es que Starfield es su peor referente en cuanto a juego de RPG, es el juego de RPG en el que menos RPG hay y es muy triste lo mal hecho que está en el sentido de que da igual qué personaje te hagas, que el juego va a variar prácticamente nada. Da igual, lo que eliges al principio, de hecho, es lo que decía Javi. No sé si tanto en el sentido de que va a ser lo que te haga abrir una caja, que es posible que pase, sino que si acaso es algo que el origen que elijas de tu personaje y cómo te crees a tu identidad en el juego va a servir solo pues para que puedas o saltar un poco más alto o que te escuchen un poco menos en sigilo, pero además de forma muy puntual porque tampoco te desbloquea skills a nivel muy profundo. Te desbloquea la primera skill superficial y si quieres tú subes puntos ahí de forma manual. Pero vamos, que el caso es que el rolear en Starfield es casi inexistente. Todos son opciones de diálogo que tienen que encajar con la trama en la que tienen que encajar y tu personaje va a ser muy parecido y da igual lo que hagas porque la trama tiene que ir por un lado y tú tienes que ser una persona, un tipo de persona y nadie te va a mirar nunca con otros ojos, ¿no? Y cuando te pones a jugar a Baldur's Gate y ves que el juego puede ser completamente diferente según quién seas, cómo seas y qué hagas y qué decidas, recuerdas que eso es lo que te gustaba de un RPG. Y ahí es donde está, las comparaciones son odiosas, pero eso es una de las cosas que, por supuesto, claro que más me gustan de Baldur's Gate, por el decir, madre mía, es que yo en este campamento, por lo que sea, estoy de buen rollo con esta gente, pero hay miles de opciones en las cuales podría haber venido a masacrar a todas estas personas, o me podrían estar atacando ellos, o podrían ser neutrales, o ves todas las ramas, ¿no? Aunque el juego se viva como una experiencia en la que tú eres el protagonista de una peli y parece que todo está escrito para ser de una manera, tienes muchos momentos en los que te das cuenta de que estás siendo de esa manera porque tú has querido o porque te ha pasado X cosa y has decidido tirar por ahí, y eso es lo que hace fantástico el sentir toda esa libertad en el Baldur's Gate. Sí, yo recuerdo cuando jugué al Early Access que fue lo que me dejó loca, o sea, pero loca, yo no podía creerme lo que estaba jugando. Y fíjate que yo lo hablaba mucho con mi hermano, que fue el que me metió en Baldur's Gate, en plan de este juego no va a ser GOTY en su vida, en plan de este juego es demasiado raro, es demasiado complejo, y es lo que hablábamos en el podcast anterior, ¿no? Que me da mucho gustito ver que coño, que la gente quiere RPGs de verdad, que la gente quiere sentir que sus personajes, que viva Bethesda, viva todo lo que ha hecho Bethesda hasta Fallout 4, que eran RPGs como de chichinabo, ¿no? De, bueno, parece un RPG, te haces tu personaje, ¿no? Que al final Starfield tampoco es nada nuevo, me refiero. Bethesda, las opciones comparadas con Baldur's Gate que nos han dado siempre han sido extremadamente reducidas, pero me gusta muchísimo ver que eso, ¿no? Que al final este tipo de experiencia, aunque sea un poco más compleja, da muchos frutos y la gente realmente quiere este roleo más puro, ¿no? Quiere sentirse dentro de un juego, sentirse dentro de un personaje, sentir que tu avatar realmente es tu avatar, es tuyo, no es simplemente un placeholder para lo que el juego te quiere contar. Y obviamente es algo que a mí me parece de locos y que si Baldur's Gate no gana el GOTY este año, me volveré loca. Dejaré de venir a este programa, Alex. No, y precisamente ahí es donde está el gran mérito, que un género que se supone que es mucho más de nicho y que es un género que pide muchísimo de ti, porque Baldur's Gate, en otro sentido, porque la complicidad te la genera en miles de momentos,
pero te pide muchísimo de ti porque es un juego complicado y si quieres jugar bien, entre comillas, o aprovechar el juego, tienes que dedicarle mucho seso, ¿no? Sí. Para realmente entender todas las posibilidades y aprovecharlas. Y yo he estado, aparte de que, bueno, aún así creo que el juego hace lo mejor que puede. Para lo complejo que es, creo que se autoexplica lo suficientemente bien como para que te desenvuelvas al principio. Yo habré jugado, yo qué sé, incluso 10 horas sin haberme buscado nada más por internet. Pero también es verdad que para jugar en condiciones yo me he visto vídeos de 1 hora y media en YouTube que me explicaban sin lugar a dudas ya cada cosa al milímetro para que yo pudiera aprovecharlo mejor. Y son cosas que puedes encontrar en el juego, sino que yo simplemente al final dije, voy a vérmelo en este formato, que me va a ser como un atajo a entender lo que yo podría descubrir en el juego simplemente poniendo el cursor encima de las cosas y leyéndome lo que me pone, ¿no? Sí. Tú puedes acceder a la información porque el juego se esfuerza todo lo que puede para darte esa información. Pero a la vez es como que entiendo que es muy denso y que o sea, que buscar ayuda en lugares externos es muy, muy positivo. Sí, pero tampoco hay forma buena de jugar a Baldur's Gate, me refiero. Es lo que yo conté en el podcast anterior también. Yo no entendía la cantidad de posibilidades que yo tenía para no enfrentarme a alguien o para posponer una pelea o para simplemente hablar con X, ¿no? Como que el juego no se explica en ningún momento, no te dice, ¡buah! O sea, no te sale una misión y te dice, te salen las 30 posibilidades, ¿no? Así como a modo de activas, ¿no? De todas estas son tus posibilidades, que en muchos otros juegos sí que te pone opcional, opcional, ¿no? Como te salen los caminos escenificados, en Baldur's Gate no, y yo creo que también es parte de lo bonito del juego, que es no saber qué puedes hacer, intentar lo que tú quieras. Por eso cuando hablábamos Alex tú y yo fuera de cámaras en Telegram hace un mes, hablábamos de eso de la dificultad de las peleas, que realmente las peleas no es que sean fáciles o difíciles, es que las puedes hacer tan tuyas que tú mismo puedes hacerte una pelea fácil o muy difícil. Sí, no, Eso es una desde locura. luego que tienes miles de posibilidades, pero también en un sentido más estricto sí que veía, y de hecho ha cambiado mucho mi percepción, estuve a punto de bajarme al nivel fácil. De hecho, la esposa de Javi lo está Sí. jugando en fácil y ella ha comentado en Blue Sky, ya que le follen a Twitter y a X y a lo que sea. En Blue Sky le vi comentar que claro, lo jugó, o sea, que está como agradeciendo mucho poder jugarlo de esa manera, ¿no? Jugarlo en ese modo de dificultad y el juego también se abre a eso. Y yo estuve a punto de bajarme la dificultad porque también creo que de forma artificial me encontré, o no sé si, bueno, en realidad ahí sí que culpo un poco al juego, me encontré con ciertas situaciones que eran como para mucho más de mi nivel y no era tan explícito que eran para mucho más de mi nivel y si yo encima entendía poco el sistema de combate, era como demasiada frustración y ahí ya sí que entré en conflicto. Si yo hubiera entendido al milímetro cómo es el sistema de combate, a un nivel más, insisto, práctico de decir, por mucho que yo sé que tú puedes hablar con uno, vacilarle Sí. para no pelearos, esconder un personaje en X sitio para que tenga mucha ventaja, puedes hacer 1000 cosas, pero aún así, de una forma más estricta de tengo 4 personajes que tienen X habilidades y tengo que jugar bien mis cartas en un combate táctico, como es el de Baldur's Gate, que al final Sí. es una mezcla entre XCOM y Fire Emblem, ¿no? Entonces, Sí. en ese tipo de combate sí que tienes que saber lo suficiente como para que no se te haga demasiado bola. Pero como digo, sin embargo, yo pensaba que era un problema más grave y simplemente es que me tuve la mala suerte de tener un par de enfrentamientos muy por encima de mi nivel y ya luego me reconducí por otra zona del juego, aprendí aparte por mi lado a jugar mejor en el sentido, como digo, de aplicar las técnicas en los combates en el caso de que sí que quieras enfrentarte y ya ahí todo fue rodado y ya digo, me he hecho casi el 100% del acto 1 y no me he encontrado, o sea, sí que me he encontrado con conflictos muy largos, pero Sí. disfrutables. O sea, yo me podía tirar lo típico de que si yo fumase, que ya no fumo, me haría un cigarro con el turno parado y me quedaría mirando la pantalla, fumándome el cigarro, pensando qué hacer, ¿sabes? Es como que el juego te invita a eso y mola un montón. Que esa densidad es una densidad que en este caso concreto disfrutas. Disfrutas de parar, de pensar mucho, de dejarte la sesera y luego cuando terminas la pelea, cuando muere alguien, que esto es un poco triste, ¿no? Pero fíjate cómo muchos shooters se supone que tienen que ir del game field de matar y paradójicamente un juego de hacer clic en la pantalla, cuando matas a Sí. alguien es muy satisfactorio porque realmente ha habido un ejercicio muy intelectual para matarlo. Entonces, Sí. está muy guay. Sí, sí. No, y que al final es un juego que te recompensa mucho porque todo lo que tú haces en un combate o lo que sea se ve luego en el mundo, ¿no? Es lo que decías de matar. Si tú matas a X enemigo que quizás no se te han posicionado como enemigos, pero tú vas y te los cargas, sabes que el juego está planeado para tener otra vía, ¿no? Que no
ni siquiera la ves. Es eso, es lo que a mí me vuela la cabeza, el no ver, que piensas que has jugado a los suficientes videojuegos como para poder entender más o menos, así un poco a bote pronto, porque tampoco soy yo una desarrolladora ni una game designer, ¿no? Como para ver por dónde va, pero Baldur's Gate no ves hacia dónde puede llegar a ir si haces X, ¿no? Estamos acostumbradas también a que depende de lo que hagas, igual se te rompe el juego y te has cargado una misión y esa misión era muy importante y en Baldur's Gate no. Y sin embargo sí que ves que el mundo cambia y que eso tiene un peso y que algo ha pasado y no sé, es que al final hablar de las dificultades o es que no diría tampoco que tiene una puerta de entrada difícil, sí que creo que es un juego en el que si alguien te acompaña en los primeros pasos se hace mucho más fácil, pero no existe otro juego como Baldur's Gate, al menos que yo pueda pensar, y merece la pena pasarlo un poco mal al principio o verte un par de vídeos o no, o probar y hacer lo que puedas, porque al final, lo vuelvo a decir, no es un juego que te obliga a pelear, no es un juego que te obligue a ir por ese camino, no te puedes quedar pillado porque no tienes por qué ir por ahí, puedes ir por otro lado. Y eso Sí. a mí es que me vuela la cabeza, es que casi que no puedo hablar del juego porque es como... es Sí, otro sí, nivel sí. de diseño, es otro nivel de scope, ¿no? ¿Cómo se dice scope en español? Como de cantidad de información, cantidad de cosas, y sin que sea abrumador, porque es eso, al final tú lo vas a hacer tuyo. Todas esas cosas van a ser tuyas y tú vas a decidir qué hacer y qué no hacer conscientemente. Es un juego tan grande que te obliga a reducirlo para que encaje en ti, y eso es una locura. Sí, de hecho eso, que lo paradójico es que sea un juego tan profundo, pero no tan grande en el sentido más literal de extensión y sin embargo funciona mucho mejor como juego de rol, ¿no? Que es lo que... Es como la antítesis, por eso sí que, por desgracia, sí que tiene sentido comparar esto con Starfield, porque al final son mundos semiabiertos, mapas chiquititos, que de hecho a mí me encanta ver en el mapa por dónde puedo ir y por dónde no, y por dónde intuir que se podría ir y no he ido todavía y entonces ir por ahí. O sea, es que eso a mí me encanta, porque me ayuda a acotar mucho mejor el espacio del juego y a saber yo por dónde quiero ir y sentir que he visto un poco lo que yo quería ver. Y esa concentración me aporta mucho, pero eso que lo paradójico es que en un juego mucho más limitado, en amplitud, en escala, en lo que quieras, a la vez haya mucha más profundidad en las cosas en las que debería haberlas. Y esto no quiere decir que no tengan que existir, bueno, juegos como Starfield, sobre todo en cuanto a lo mal aprovechado que está su escala, sí que no debería existir en ese sentido, Sí. pero juegos de Bethesda, claro que deberían convivir con juegos como Baldur's Gate, porque también Baldur's Gate, coño, yo entiendo que a lo mejor si te tiras 300 horas en Baldur's Gate, a lo mejor no te apetece ponerte otro Baldur's Gate después, porque son juegos que drenan mucho y que requieren mucho de tu, yo qué sé, de tu fuerza mental para jugarlos y para Sí. pensar en ellos, y luego a lo mejor te apetece puntualmente un RPG mucho más liviano, que es lo bueno que tiene Starfield, es eso, que es un juego, joder, es que iba a decir la cosa fea esta, pero es un juego de porro, pero en el sentido bueno, ¿no? De decir, Literal, vaya. claro, de decir, es que desconecto mucho de una forma chill jugando este juego, dando un paseo, haciendo lo que sé que tengo que hacer y no comiéndome demasiado la cabeza. O sea, que eso está muy bien también. Es como Starfield, digo, Baldur's Gate 3 es un juego de cigarro, porque es un juego del cigarro que me fumo mientras espero y pienso, y Starfield es un juego de porro en el sentido del porro que me fumo y luego puedo jugar olvidándome de todo y funciona porque desconecto, ¿no? Y está muy bien que existan las dos cosas. Total, estoy completamente de acuerdo. Es necesario. Rubén. No, yo, como decía Alex antes de que él tiene muchísimo hype por Alan Wake 2, yo tengo muchísimo hype por Baldur's Gate 3. O sea, yo estoy loquísimo por jugar esto, porque es totalmente mi mierda. Y lo que pasa es que no puedo jugarlo porque, bueno, si, si lo ejecuto en mi PC explota. Ya. Y la PlayStation 5 no la tengo, así que estoy esperando a que se pongan un poco de acuerdo para que lo lancen en Xbox, que es donde lo puedo jugar. Pues sí. Pero tengo muchísimas ganas, porque cuando hacen juegos de rol, de un buen rol, eso es increíble. Porque Sí. a mí es el género que más me gusta posiblemente de los videojuegos. Y ya te digo, Bethesda, con Bethesda a lo mejor sí podías rolear un poquito, con Starfield no, como bien dice Alex. Pero con Bethesda sí tienes un poquito de rol, así como un poquito por encima, pero se echa en falta esos mecanismos, esos engranajes para que haya multitud de caminos, que te puedas sentirte tú dentro de ese juego. Y
tengo muchísimas ganas de jugarlo, la verdad. Sí, sobre lo que dices del ordenador, te entiendo perfectamente porque tengo un ordenador relativamente decente y vamos, si no me pongo a hacer un huevo frito encima mientras juego al juego, no sé qué hago, ¿sabes? Porque en mi caso es que se me pone a bufar la gráfica, pero también es verdad porque yo soy un poco masoquista y quiero verlo como bien y le pongo todo al máximo y como que me va a 50 frames y digo, pues a tope, que el ordenador explote, que para eso está, ¿no? Pero también tiene 1000 formas de bajarle parámetros gráficos que creo que no se va a ver tampoco muy mal. Y tiene lo del FSR, ¿cómo se llama? Bueno, no sé si tienes AMD o Nvidia, pero en ambos casos tiene esto de la super resolución interna, no sé qué hostias, que como que el juego en tu pantalla, imagínate que tienes una pantalla de 1080p, ¿vale? Yo qué sé. Se va a ver a 1080, pero la resolución interna es menor y entonces hace que como consuma menos recursos, aunque aparentemente tú lo veas en la resolución de tu monitor. Es un rollo, ¿vale? Pero tiene esa opción. Entonces, y si funciona la Steam Deck, que la Steam Deck funciona, sí que es verdad que no de la mejor forma posible, pero yo creo que un ordenador que no sea de la NASA puede funcionar. Lo digo por si hay alguien que tiene esa duda. Sí. Porque yo creo que sí que... O sea, he jugado tanto con ratón y teclado como con mando. Es acojonante lo bien implementado que está el mando y a la vez me quedo con el teclado y ratón en un juego así. Entonces, si tenías dudas sobre si jugarlo en PC, yo creo que se puede, pero a la vez yo entiendo que mola jugar a los juegos en una versión en la que no tengas que comerte mucho la cabeza con cambiar parámetros gráficos. Entonces, Sí, yo voy a esperar a ver qué pasa con lo de Xbox porque se supone que iban a lanzarlo este año, todavía no se sabe nada. Y depende, o sea, si veo que lo lanzan pronto me espero, si no, también había una opción de que lo puedes jugar un poco en la nube, que he visto que hay gente que lo hace y le va bien, no sé. Investigaré un poquito, pero tengo muchísimas ganas, la verdad. vale, es que no sé por qué pensaba que lo de Xbox era como no se sabe nada, ya veremos si se hace el porto, ¿no? Pero si se sabe que se va a hacer, pues ya hay Sí, Sí. sí, ninguna prisa. está confirmado de que se va a hacer. Lo que pasa, esa la duda era de que no podían lanzarlo en Xbox Series S porque no tienen la capacidad para implementar el multijugador, el cooperativo. Ah. Y lo que van a hacer es que van a lanzar en la Xbox Series S una versión sin cooperativo. Ujú. Tienen que hacer como dos versiones, que de hecho Vaya por yo Dios. me quedaría sin la de cooperativo porque yo tengo la Serie S. Pero bueno, Claro. no me importa, o sea, yo juego solo y ya está. Ujú. Bueno, eso me recuerda que quiero jugar con Clara algún día, que se una a mi party y echar unas partidas de Baldur's Gate, que oye, que se agradece que un juego de este tipo pueda ser multijugador. Es como si, o sea, lo pasamos muy por alto, pero es como si un Fallout fuese multijugador. Bueno, olvidemos Fallout 76, pero cuando la idea de que un Fallout o un Skyrim fuese multijugador era súper estimulante, pues sigamos con esa idea y esto es algo que Baldur's Gate puede hacer y joder, mola mucho. Sí, no, y que es divertidísimo, ya verás. Esta semana que entra jugamos. Genial. Yo voy a ser lo más caótica que te puedas imaginar. Y porque es que surgen situaciones muy divertidas. Es muy, muy chulo. Pero tú entonces, ¿tomarías el papel de una de las personas que va conmigo o tú podías entrar con un personaje tuyo? Yo las veces que he jugado entraba con un personaje mío. Ah, Pero vale, no vale. sé si tenemos que empezar una partida separada. No lo sé, ya lo miraremos. Es que con Bueno, mi hermano yo empecé una partida separada completamente. también se puede hacer, sí, sí. También se puede hacer. Es divertido igual, sí. Sí, no, y mola un montón. O sea, es un juego que tienes que tener muchas ganas de volver a jugar porque es como muy denso y muy largo, pero que a la vez es el que más te invita a volver a jugarlo porque aquí sí que de verdad puedes tomar una ruta opuesta a la anterior y que el juego sea completamente diferente. O sea, que eso mola. Sí, 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 sí. Que a todo esto, Clara, yo sé que tú como que es algo que no te llama nada, pero igual te sorprende si te digo que de muchos juegos de rol que yo he jugado, he visto muchos paralelismos precisamente entre Baldur's Gate y The Witcher. Uf, Y ya de hecho, no The Witcher 3, que a mí The Witcher 3 creo que me gustó un montón, porque yo sí que estaba muy motivado con los libros del Sapkowski y había jugado tanto el Witcher 1 como el Witcher 2. Pero es que The Witcher 1 era un juego muy parecido, era un juego mucho más de PC, de rol clásico, de dar clics y no sé qué, era un juego muy sí, parecido. Y The Witcher 2 a mí me encanta, que es un juego que evidentemente no se puede reivindicar mucho hoy en día porque es que no se puede jugar, o sea, salió en la Xbox, bueno, está en Steam, ¿no? En Steam está, sí. pero como que no está como relanzado para que la gente lo juegue, pero The Witcher 2 a mí es como que me pareció un juego súper equilibrado y súper perfecto, con un rol muy bueno, con muchas decisiones que eran muy Baldur's Gate en el sentido de que ver cómo de verdad afectaba en cómo avanzaba la trama, por dónde tirabas tú, y era sí que más de acción porque el control era más de action RPG,
Sí. Pero no sé, es que es algo muy difícil de explicar, como el Zeitgeist que mueve Baldur's Gate 3, el engranaje interno que hace que ciertas ideas de Baldur's Gate 3 funcionen, lo veía mucho ese tipo de rol, paradójicamente en The Witcher, que hay quien lo puede juzgar desde fuera como un juego de hack and slash o algo así. Y no, Sí. había un rol de este europeo como muy profundo. Y No, molaba. no, te creo. Además, The Witcher 2 nunca nadie me lo ha vendido. Me ha vendido todo el mundo The Witcher 3. Pues a mí The Witcher 2, quiero decir, entendiendo la importancia de The Witcher 3, si yo tengo que Sí. elegir un juego me quedo con el 2 porque es el ejemplo de juego mucho más contenido y mucho más bien cerrado. Y el 3 es lo típico de que es muy bueno porque es muy amplio. De hecho, probablemente es el juego que mejor ha salido equilibrando el ser muy grande con hacerlo todo muy bien en cuanto a misiones buenas y demás. Pero aún así, por la contención, me quedo con The Witcher 2, que también tiene este rollo de actos. El primer acto en una zona de un mapa que es semiabierto y no es un mundo abierto y puedes explorar hasta un punto y luego ya avanzar y tal. No sé, me mola mucho y como que en mi cerebro conectan ambos juegos y eso está guay. Qué guay, sí, sí. Qué guay. Pero bueno, creo que por hoy lo vamos a dejar porque ya estamos como en la duración que solemos hacer de programa y ya iba a liarse mucho más la cosa. Tenemos algunos juegos de los que queríamos hablar que se quedan en el tintero y los vamos a rescatar en próximos programas. Tú, Rubén, te puedes venir siempre cuando quieras, ya lo sabes. Yo encantado, la verdad, de volver. Y es verdad que ha sido interesante ver cómo se podía haber comentado aún mucho más de Starfield. Yo en el fondo, ya digo, me quedo con un balance positivo sobre el juego. Ahora he venido aquí a sacar las conclusiones y las cosas que al final me chirriaron más porque creo que tengo que decirlo, ¿no? Porque al final es como cerré yo el juego, pero también me gusta mucho recordarlo como ese juego que disfruté y ese juego en el que a veces pienso en él como me apetecería jugarlo, cosa que es rara, porque a la vez parecería que tengo muchos motivos para no querer hacerlo, pero yo pienso en Starfield con una sonrisa y creo que, bueno, pues lo dicho, si alguien sí que a lo mejor se encuentra en un contexto en el que hay muchos juegos mainstream de ahora que no quiere jugar, o no quiere comprarse, no quiere tal, y tiene el Game Pass, a lo mejor sí que encuentra el momento para darle esa oportunidad para ver si encuentra en Starfield algo que le guste. Así que, desde luego que para nada desaconsejamos a la gente jugar, que hayan escuchado lo que hemos dicho para saber que son cosas que están ahí, pero yo precisamente disfruté más Starfield sabiendo todo lo malo que tenía ya porque me lo habían contado y al jugarlo decir, oye, pero aún así veo cosas buenas, ¿sabes? Entonces está bien. Pero bueno, dicho esto, vamos a terminar el programa de hoy. Vamos a pasar ahora a la sección Nivel Extra, que es la sección que hacemos exclusiva para la gente que nos apoya en Patreon, en la que nuestra amiga Marila González nos comenta los jueguitos indies que ha estado jugando y en la que también respondemos a las preguntas y comentarios que nos habéis dejado en el post de Patreon. Así que, lo dicho, Rubén, muchísimas gracias por venir. Clara, muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos escuchamos el mes que viene. Adiós. Muchísimas gracias, chicos. Chao.